Suscríbete a la Panterita. Cardíacas. Pufa Energy es de venta libre y disponible en todas las cadenas de farmacias del país. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy. Calidad éticos. Señores, nos vamos. Son las 11:29. En las redes de Monumental van a tener todo lo que pasó con Hernán Rivas en el transcurso de esta mañana. Y como... Está explotando la repercusión en redes. Sí, ya está, eso en las redes. Te pido que me des tiempo. Sí, ya están los informes en las redes. Muy bien. Ya viene Arturo. Te pido que me des tiempo. Bueno, gracias. Nos vamos. Viene Arturo con su equipo Fútbol a lo Grande por Monumental. Chau, chau. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Alorencia, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Germán. Muy bien, buen día para todos. Niño. Señor, buenos días, saludos para ¿Qué todos. tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Quiero consultarle a Daniel Cárdenas con el debido respeto. Es director de tránsito. ¿Qué cargo ocupa? Jefe de operaciones de la municipalidad. Daniel, ¿cómo te va? Buen día. ¿Se cortó? Daniel. Daniel Cárdenas, buen día. Hola. Estamos con el señor Daniel Cárdenas, ¿verdad? Sí. Bueno, tiene tiempo para... Esto es un programa deportivo, le quiero hacer una pregunta. Yo soy Arturo Rubín, ¿me podrá responder, verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿La calle de Las Palmeras sentido único? En cierto tramo. Hacia San Martín. Así mismo es. Muy bien. ¿Un cono es necesario poner en el medio para parar a la gente que se moviliza en moto? ¿Quién pone el cono? Habría que saber por qué, quién pone y para qué. Bueno, yo le pregunté por qué la Policía Municipal de Tránsito, para qué el cono, y no me respondieron. Usted viene para San Martín, me ubica, Las Palmeras, sí. Hacia San Bernardo. Yo vengo ahí y veo un cono. Sí. Y veo gente que es a los costados, probablemente los que se movilizan en moto, que le paran. Seguramente para pedir papeles. En primer lugar, no estamos haciendo control. Control de motos no estamos haciendo. ¿Y para qué está? Entonces, yo no sé por qué no me pidieron a mí. Hay un cono y yo le digo, ¿por qué ponen el cono? Sentido único. Y porque si van a pedir algo que se recuesta a un costado y le digo a la policía municipal, ¿por qué no se le pone en último caso adelante el cono? Porque alguien puede, no sé, yo quiero saber el cono por qué está. Y la respuesta fue burlona, como si yo entendiese algo, y yo le sugería lo mejor,
Fui un atrevido en sugerirle, a lo mejor es cierto, ¿por qué ponen el cono? Le pregunté, porque la Policía Municipal de Tránsito saca el cono y directamente te para. Señor, a un costado, ¿qué hace el cono ahí nomás el señor Cárdenas? Yo no tengo ningún reporte de que haya algún inconveniente en ese lugar. No es inconveniente, no hay, pero no, una cosa sí es categórico, control no estamos realizando, no estamos parando vehículos para controlar. ¿Y qué hace un cono? ¿Qué hace? Pero había una infracción fragante. Perdón, Daniel Cárdenas, jefe de operaciones de la Policía Municipal de Estado, no, eran 8 agentes. ¿Cuándo fue eso? Hace 15, 20 minutos. Y uno de ellos, de nombre Rodrigo, muy burlonamente y sarcásticamente, yo le pregunto, así le dije, porque no sé, a lo mejor cometí, no sé, un año, ni lo hubiera, no sé cómo explicarle, ¿por qué ponen el cono? Le dije. ¿Por qué no se ponen adelante ya el cono y paren lo que tienen que parar? ¿Para qué el cono? Y ahí me quiso dar una cátedra si yo entendía algo de tránsito. Ya. ¿Me repite la dirección dónde fue de Las eso? Palmeras a 5 o 6 cuadras. Yo venía hacia Telefuturo, a ver si me ayudan los compañeros. Yo daba la vuelta para bajar San Martín. De Las Palmeras a 5 cuadras de San Martín. Sí, más o menos, sobre Las Palmeras. Yo venía hacia Villamor, hacia Telefuturo. Sí. Y no lo tome como que soy una figura pública, porque le dije al aire, ¿cómo te llamas, Rodrigo? Mañana te voy a mencionar en Telefuturo, le dije. Porque yo le pregunté el cono. Había un cono en la mitad de la calle. Perdón, el cono está en el asfalto. En el asfalto. Ya, ¿usted no le logró tomar ninguna fotografía? No, es la manera burlona de un tal Rodrigo, burlona, cagándose de risa. Los otros más respetuosos. Como si yo fuera un catedrático en tránsito. Yo le hice una pregunta. Me pareció el cono. ¿Qué hacía ahí? Nomás me tiene que responder Daniel Cárdenas. ¿Qué hace un cono ahí? ¿Me podés responder? Sí, justamente eso es lo que voy a averiguar. Porque no tenemos reporte de que se esté realizando ningún control. Y la verdad que la pregunta es interesante. Entonces yo me tomo un par de minutos, voy a averiguar y usted me vuelve a llamar, ¿sí? ¿Cómo no? Estaba el cono. El chico de apellido Rodrigo, no es su nombre. Pero delante de los compañeros, yo le dije, ¿por qué el cono? Le pregunté, si él me decía, señor, el cono está para esto, yo me callo. Claro. Ahí no tengo nada que hacer, esto es una disposición, le guste o no le guste. Entonces yo le dije, ¿por qué no se ponen delante del cono? Y creo que estaban parando motos, es gente que iba con moto. Perfecto, voy a averiguar bien qué pasó en ese lugar y ya tengo identificado por el nombre al inspector, eso no es ningún problema y en un par de minutos le voy a poder dar una respuesta más. Y si ustedes me dicen a mí que yo soy un entrometido, maleducado, quise dar clase, no, el respeto tiene que ser, señor, el cono está para esto. Y yo ya me iba, pasaba. Sí. Eso nomás. Tal cual. ¿Para qué está el cono ahí? Y volvemos a ver, en el medio de la calle había un cono. Y creo que esa calle es sentido único. Sí, sentido Así único. Es. Hasta. Okay. Gracias, ¿En cuánto tiempo le llamamos, Daniel Cárdenas? Gracias. Adiós. Llámale, puede por más tarde. Que ningún dolor arruine tu día. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. Ahí está Darío, voy acá. Ahí, el cono está ahí. Y acá había policía de tránsito. Yo parece que paraban moto. Entonces yo le pregunto, ¿por qué el cono? ¿Por qué no se pone un policía de tránsito y te recuestan nomás? Y te dice acá acostado. Y ese cono, ¿por qué no se ponen delante del cono? Y uno, ellos me dijo, ¿cómo me asistió? Como diciendo, ¿sabe que no deja de tener razón? Y el otro va a dar clase y cátedra. ¿Qué hacía el cono ahí? ¿Qué dijo Daniel Cárdenas? Que está prohibido los controles. No, pero el cono que hacía ahí. Yo no sabía que estaban ahí porque está prohibido hacer eso. O sea, si él ya no él pueden el jefe, hacer los controles que sí se estaban haciendo. Pero si él es el jefe, niño, y él no está al tanto de ese control, o sea que es un control así mismo. aleatorio o se le antojó a alguien. De parte de personal que quiere operativo fin de año. Esa es la realidad. Operativo fin de año. Yo creo que no hay orden. creo que dicho
Hermano, pueden colaborar un oyente que pasó por allí también que... No sé, pero ya si puede, si a ellos pero... le tocó, no, porque puede que... ¿Qué hacía el cono? Que no En el deberían medio hacer. de la cuadra, en el medio... Cortaban el tránsito, claro. No, corta el tránsito. Vos venís manejando, te aparece un cono, Sí, vos te vas para acá. Tenés que frenar. Y, sí o sí. y desviar un poquitito. Claro. Y después había cerca 8 policías municipales. ¿Qué hacía el cono? Y yo le dije a ellos, ¿por qué no te pones delante del cono y pará nomás? Lo que vos tenés que parar. Bueno, pues ganarnos de respuesta. Y estoy equivocado. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Hola. ATR con Flow puedes tener Tigo por vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 11.000 BTO en 18 cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos o escribinos al 021-238-6600 o ingresa a universo.com.py. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. La animación tiene que haber cámara ahí para identificar quiénes son. Claro. Sí. ¿Verdad? Así es. Mateo Gamarra, el fútbol brasileño, se va antes de sábado domingo. No vende el 100% de otros clubes. Bueno, Olimpia, está hablándole a 7:30, están comentando sobre el tema y estoy viendo el Twitter de los colegas. Muy bien, todos colaboramos con la información. El Titón Sacalero, Las Palmeras y Charles de Gol debería ser la dirección. Y puede ser, Charles de Gol y Las Palmeras, sí. Pero Titón en sentido único, yo venía para el canal. Claro. No, pero usted viene hacia allá, ¿verdad? O sea, de hacia el otro lado. Charles de Gol acá... No, de Las Palmeras, sobre de Las Palmeras yo venía. Pero hacia del lado de identificaciones, ¿verdad? Por ahí no, yo venía hacia acá, de Cubiché, yo venía de Las Palmeras. Yo venía subiendo Las Palmeras, subiendo Las Palmeras. Ahí está cerca el negocio de Álvaro. Y bueno. Charles de Gol. Ahí está, esa misma. Ahí mismo. No, pero de Las Palmeras yo venía. ¿Esa de Las Palmeras? 6-7 cuadras de San Martín, sobre Las Palmeras. Llamadme por otra vez, por favor. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. WhatsApp 09829276610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Quiero saber el cono, ¿para qué? Quiero irme otra vez por ahí. ¿Sentido único? De La Palmera en sentido único, ¿verdad? Sí, la que viene, la que viene en República Argentina. El mismo termina en República Argentina. Una curvita. El mismo. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indique que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Feria de Retir del Grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en el Centro Logístico Ipané. De 8 a 17 horas vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de Retir del Grupo Luminotecnia. ¿Está el señor Cárdenas? Él tiene que tener todo ahí. Hay un cono ahí. Pues sí, lo peor es que no dé respuesta. Si yo me equivoco, la manera sarcástica. Pero además le dediqué mañana, tía, ¿cómo te llamas para dedicarte mañana? Yo tuve que reaccionar como cualquier persona puede reaccionar, ¿verdad? Sí. No te va a dejar callado. Y usted que conoce tránsito, me va a decir las cosas que tengo que hacer, el bravuconcito. ¿No contesta? ¿Y quién es el jefe de tránsito? ¿Está ocupado? ¿Cómo se llama? Marcos Maidana. Siempre digo que tenemos un micrófono y eso nos permite. Hay ciudadanos que no tienen la manera y cómo. No tienen la manera. Ni le van a dar bola. Entonces con nosotros tenemos un micrófono, hablamos, auricular, entrevistas, radio. Nos permite. Hay gente que no tiene cómo hacerlo. Nosotros tenemos esta facilidad. Y eso nomás, porque me parece... ¿No contesta? ¿Suena? ¿No contesta? Yo soy capaz de ir otra vez ahí. De Las Palmeras. Pues yo hice 5 o 6 cuadras para acá. Y ahí doblé a la izquierda, en República Argentina. Sí. Ahí entré, a la izquierda. No hay caso, ¿no? ¿Y cómo se llama el director? El vicedirector que atienda. Y el vicedirector no es Policía Municipal de Tránsito, Producción Externa.
Pero yo salvo que haya visto, porque el tráfico tenés que respetar, he visto motos a los costados. Porque ¿qué hacían 6 o 7 ahí? ¿Alguien le va a parar? Sí. Y si estaban buscando, ¿alguien te va a pedir documentación? Sí. ¿Y era solo PMT o había también Policía Nacional? No, ya no. Es muy difícil porque uno... Lo que sí que te para. Sí, porque te pone un momento nervioso. No, pero ¿quién es? ¿Para qué? ¿Qué hacen ahí? Y el director no sabía, el jefe de operaciones no sabe. No sabía que había control ahí. O sea, él no tiene reporte de que hay control en alguna parte. Estoy en con unos sindicatos, Marco Maidana. Ok. Y otro, ¿quién nos puede hablar? ¿Quién nos puede hablar? O cambiamos nomás ya de tema. Ya estamos cansando, ¿no? ¿Y sí? Acá la Evito dice... No, yo pensé, tengo una teoría, pero que obviamente tiene que saber. Para mí que el cono se pone porque a distancia hay que ir reduciendo la velocidad para ver... Es lo que... ¿Y por qué? Creo que es por eso. Tengo esa teoría, pero deberían saber... ¿Por qué el cono? Vos te vas con un cono en el medio. ¿Por qué el policía no te hace correr? Si es sentido único, a un costado nomás. El único le dije... Yo pensé eso porque yo suelo venir por Fernando y bajo el viaducto, generalmente cuando hay control policial se pone el cono ahí, y vos de lejos te das cuenta que tenés que ir. Pero no te lo ponen en el momento del control, te avisan por lo menos 30, 40 metros antes. Entonces, esa es mi teoría, pero está muy bien lo que dice con seguridad. Yo lo que le dije es porque no se pone, ¿para qué el cono? Y dice Cárdenas, ¿por qué le van a poner un cono? Y aparte no supo ni responder para que lo voy a hacer así. No tenés que ser mal educado. Imagínate, yo razoné y ellos que todo el día hacen eso, ni siquiera eso pudo decir. Pero al aire te iba a poner, ¿qué, Dani? Arturo, cuando se hace un control, saludo para todos y para la audiencia, se debe poner un cono o balizas, así dice la ley. Pero en este caso, los controles están prohibidos en Asunción, y eso es lo que más llama la atención. Pero el cono es obligatorio a la hora de hacer controles, solo que el control no está permitido. Pero el cono está bien entonces. Está bien que se ponga un cono, gracias. En el medio de la calle. Es como la advertencia que están allí. Está bien. Claro, que están allí. Pero está claro. Pero no es por ir tan rápido. ¿Qué buscaban? ¿Qué querían? Pero aparte de eso, Arturo, no está permitido hacer control en Asunción. Está clarito. ¿Y por qué está haciendo controles si no está permitido? Salvo que lo agarren en una situación flagrante, ahí sí. Pero si hablamos de 8 policías, no creo que sea algo específico. Yo lo que le dije antes del cono, porque es sentido único. ¿Por qué no te para y te dice por acá lo que pueden circular y a lo que le vamos a hacer algunas preguntas en moto acá? Eso es lo que yo le dije. Nada más. Yo hasta pregunté, ¿por qué el cono? Ahora, como dice Dani, si eso está reglamentado no hay nada que hacer. Pero lo que dice Cárdenas... Lo que me sorprende es que no supo... Cárdenas dijo, ¿por qué el cono? No, ni él sabía por qué... Vos no vayas a ser irreverente. Es cierto, no puede ser que... Aparte no está permitido hacer controles en Asunción. Está claro eso, o sea... No está permitido. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad de Ocampo, precio contado $54.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Recárgate energía y vitalidad con Puffa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Puffa Energy, calidad ético. Ya dijimos nosotros que Miguel Cardona no quiere hablar que Olimpia va a superar. Entre bueno, que son $2 millones, la transferencia inminente de Mateo Gamarra que le dijimos, y supera lo de la deuda ahora que tiene, y después abrir ventana. Y seguramente eso ya va a ser una conferencia de prensa el propio Miguel Cardona. Sí, el año pasado recuerdo que hizo entre Navidad y Año Nuevo, y la misma cosa, mensaje de fin de año para la gente. La misma cosa se va a dar. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. ¿Cómo quiero ir por la palmera para irme a agradecer? Eso del cono es la primera que yo veo cuando para. A mí me hacen hacer así, costado nomás, sin cono. Costado por favor. Si están 7, 8. Que te vaya parando a poco, ¿no? Vos cuando llegás ya encontré el cono. Yo encontré el cono a 10 metros. Y le dije, ¿por qué no si van a parar? No se ponen adelante el cono, entonces te hacen recostado, te dicen, mina. Pero nuestro tránsito es espectacular. Necesitamos una explicación. Y si yo estoy equivocado, reconozco, me equivoqué. No hay problema. El otro burlonamente, ¿qué va a saber usted de tránsito? ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo Pañada te iba a dedicar que fuiste de voleibol. Él sabe, probablemente sepa quién soy yo, no tiene la obligación de saberlo tampoco, ¿verdad?
Pero creo que se debe saber. Y no es que uno tenga se malentone porque una figura así como... No iba por ahí. La manera en cómo reacciona te genera cómo te llamas. Alguien que te dice algo, ¿cómo te llamas? Porque querés saber quién es. Y no hay respuesta. Pero aparte, ¿qué hacía ese control si no está permitido Ahí ese control? Eso es lo que no entiendo. Ya no contesta más. Si no está permitido. Yo quiero hablar con el director o vicedirector de producción externa. ¿Qué hacían 7 policías de tránsito y un cono? Tiene que darme una aplicación. Claro. Elemental. Bueno, en este país ya no extraña nada. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que pueda girar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. ¿Cómo te va, Antonio? Hola, Arturo, ¿cómo andamos? Bien, en tus redes, esto de continuar en libertad, genera en vos una tranquilidad para futuro, estás en libertad hace años. Contanos, Antonio Demonio Vareiro, contanos. Sí, la verdad que muy feliz por poder continuar en libertad. Como siempre dije, en mi caso ahí, ojalá pueda terminar mi carrera ahí. Y ahora más contento porque voy a continuar. Contanos cómo charla personal, con quién hablaste, cómo se dio y por cuánto tiempo, Antonio Vareiro, tu continuidad en libertad. Y por el momento va a ser por un año más. Por un año más. Pero eso seguramente después cuando termine otra vez vamos a ver si continuamos porque seguramente yo voy a terminar en libertad. Seguramente voy a terminar por un año. Te dio mucho libertad y vos le diste mucho. Hay reciprocidad en lo que es la casa y lo que sos vos como jugador, Antonio. Sí, la verdad que sí. Libertad ya me dio muchísimo. Y yo también, por algo conseguí 11 títulos con libertad, jugando encima, y eso me pone muy feliz. Y ya de palabra ya está todo, falta la firma ya nomás. Yo creo que seguramente va a ser en estos días o no sé, porque yo ahora mismo estoy por el interior. Antonio, contanos en la medida que puedas, ¿fue una negociación de ida y vuelta, de que te proponían algo y vos querías un poquito más, o rápidamente de una se dio todo para acordar, era cuestión de tiempo simplemente? La verdad que no, fue de una porque hablé con el jefe, hablé con el que manda todo y fue de una, y también yo acepté porque no puedo decir no porque libertad me dio todo y yo nunca voy a decirle no a libertad, y fue por eso que decidí de una. Y muy bien, lo mejor para vos, estaban otros compañeros tuyos cuando hablaste, así es, ¿verdad? ¿Cómo, Arturo? Habían otros compañeros tuyos. Bueno, lo tuyo fue por teléfono, ¿verdad? Sí, por teléfono. No, ¿y a otros fueron personalmente o toda la comunicación se hacían por teléfono? Y vos sabés que no sé, la verdad que no sé porque no hablé todavía con nadie, no hablé con los compañeros. Pues, como vos decís, el mío fue por teléfono. Seguramente los otros, los que son de la capital, seguramente van a ser personal o no sé, ya dependerá de los dirigentes. Y muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Demonio, muy amable. A vos, Arturo, cuando guste. Gracias a Vareiro, Antonio Vareiro. Y el que sigue, Francisco López envió ayer. El que sigue es Martín Silva. Sí. Él envió acá la lista. Dice así: Martín Silva sigue. Lucas Sanabria, podemos hablar con Lucas. Antonio Vareiro ya está. Martín Silva está. Oscar Cardoso, contrato especial. Roque Santa Cruz, contrato especial. Cristian Rivero le puede llamar contrato especial. Héctor Villalba, casi un hecho. Iván Ramírez, casi un hecho. Matías Pinoza, cerca. Lo que todavía no arreglaron Iván Piri, por verse. Lisandro Barbosa sigue negociaciones. Luis Cardoso no seguiría. Bautista Merlini, conversaciones. Ernesto Caballero, por verse. Y William está por verse. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y la María Avenida Cacique, la María Casi Panchito López. Teléfono 600-7731. Y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. No contesta, Cárdenas. No contesta más, Cárdenas, bro. Llámale por favor. Rarísimo, El minuto vamos a resolverte, dice, vamos a consultar, dice. Clarito lo de el demonio.
que dijo que yo estoy hablando de la Policía Municipal de Tránsito. Sí, pero me quedé pensando, Arturo, que dijo que... Porque él antes del arreglo decía de que le gustaría en un momento jugar en dos equipos grandes como Cerro o Olimpia. Y ahora dijo, no, me voy a retirar en Libertad, seguramente. Pienso retirarme en Libertad. Sí. Como que cambió un poco. Que habló de una con el jefe, decía. Sí. En relación a Horacio Carta. Con el manda más, dijo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y a un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. No hay respuesta del jefe de operaciones. Y suena, ¿vio? Y si vos le insististe al director general, ¿quién te dejan visto? A la puta. Mira si... Qué bien, chico. Decí Bienestar y Certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollecas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada, parrillera Papa Oli, o si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa Esperati Bomberos Voluntarios. En Instagram @PapaOliPY. Puede ser Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito mezclado también podía ser. Claro, Policía Nacional y Policía Municipal ¿Y con de quién Tránsito. hablamos? ¿Qué hace la policía? Eso no corresponde a la Policía Municipal de Tránsito. No, depende, porque si le piden documentación solamente personal, para motos, Policía Nacional puede ser. Entonces. Para moto, Policía Nacional. Sí, porque ellos pueden exigir el documento de la moto, para claro, que no sean motos robadas, por ejemplo. Exactamente. Y su documento personal. O gente que esté con alguna... Que tenga, puede ser. Entonces, Policía Nacional. Claro. ¿Con quién vamos a hablar ahí? Y el jefe de Policía Nacional tendría que ser. Pero igual man tiene que decir, no, Cárdenas, no nos corresponde, usted se equivocó, es la Policía Municipal. Policía Nacional. Policía Nacional. Y alguna comisaría cercana ahí debe ser. Entonces, pues entonces yo, está bien, me puede decir, no es otra gente la que está haciendo la verificación. Y listo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón detergente y lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 en limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Aprovechar los mega descuentos en Punto Pharma. Hoy jueves 14, mañana viernes 15 hasta el sábado 16 de diciembre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Pharma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Entonces, ¿la policía? Policía Nacional. Aquí me dice justo un oyente que pasó por ahí, entiendo que en el mismo rango horario, y solo motos atajaba Policía Nacional. Según es y Cárdenas tiene que decir no tenemos nada que ver ahí. Claro, por eso él desconocía, por eso él dijo que no hay ningún control. De hecho en Asunción no se puede, el propio intendente hace poco dijo eso. No se puede. Salvo que cometa una infracción, por ejemplo pase luz roja, estaciones mal, ahí sí puede actuar. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Perdón, sí, yo sé que estoy rompiendo ya la... ¿Y con quién hay que hablar la policía ahí? ¿Con quién se habla? Y con la comisaría de esa zona. Más cerca ahí. Creo que sigue siendo la séptima. Y 8 o 9 van a estar para pedirte una documentación de moto. Y la verdad que bastantes son, ¿no? Panal Seguros te trae seguros de vida, rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilock, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Bueno, esta mañana ya con el duple tendremos a Matías Martínez, sin futuro, nacional, ¿verdad? Sí. Y a Hugo Romero, presidente del 2 de mayo, sobre las incorporaciones que está teniendo el 2 de mayo.
Fracción Parques de Cordillera entre Tiraica, Cupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a arroyos, cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La Lutadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Viví la magia de Navidad con Tupí. Las fiestas brillan en Tupí hasta el 24 de diciembre. Disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala Tupí, Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Y podemos hablar con Carlos Espínola. Si sabe ahora escuché, suena mucho para Olimpia. Sí. El hijo de Paraguarí. Que terminó y jugando. Carlos Arrúa también suena. Carlos Arrúa que vuelve a Nacional después de descender con Colón. Espínola terminó jugando el año porque él en el medio atravesó unas cuantas lesiones. Sí. Pero es un buen lateral, ¿eh? Sí, estando 100% sí. interesante. Buen jugador. Solo que ese fue el tema con él, que le persiguieron las lesiones, en la última temporada por sobre todo. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Podría ir a Brasil, uno de los clubes atléticos paranenses, dicen los colegas. Y Mastriani, ¿qué puesto juega? Mastriani. ¿Mastriani es el argentino, el delantero? Dice, está cerca de ser fichado Atlético Paranaense, por lo visto está incorporando. En la última hora, América de Minas Gerais le comunicó al Barcelona que ejecutará la cláusula de comprar el 40%. ¿Qué es ese? Sí, Mastriani es delantero en realidad. Sí, Mastriani estaba en América Mineiro. Claro. Sí. Pero es uruguayo, ¿no? Sí, es uruguayo, exactamente. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aprovecha este viernes 15 de diciembre en todos los locales de Supermercados Real. Con tus tarjetas de crédito Visa BNF. Te devuelven el 25% en tu extracto en todos tus productos. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades. Tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Sí, Víctor. Repasando confirmaciones que van dando los clubes en sus páginas, por sobre todo. El General Caballero de Mallorquín ayer despidió a José Vera, el capitán de equipo deja la institución de Mallorquín y dio la bienvenida a Jorge Armoa. Jorge Armoa estaba jugando en Intermedia 12 de octubre, si mal no recuerdo, 22 años, extremo, y después lo que ya sabíamos, Tales, el arquero brasileño. Sí, y está en Pastoreo. De Pastoreo. Richard Ortiz. Richard Ortiz, exactamente, el delantero, que jugaba en... ¿Recoleta? Sí. En Recoleta. Recoleta estaba, sí. El que había saltado a la fama porque metió muchos goles una vez en Copa Paraguay, regresó la media Pastoreo. Richard Ortiz. Va a anunciar 2 argentinos, igualmente. General Caballero. ¿Habla con el doctor Aldama? ¿O con su habla su hijo, que es el gerente deportivo, Sebastián Aldama. Ayer hablamos en el extra en la versión radio, pero es el que viene actualizando, Sebastián Almada, que es el gerente deportivo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Sebastián Aldama, gerente deportivo de General Caballero. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con ustedes. Bueno, contanos, Sebastián, ¿qué tenemos para informar nosotros desde Monumental a toda la actividad de incorporaciones, jugadores que dejan de pertenecer a la plantilla de General Caballero? Queremos actualizarnos, vos que sos el gerente. Contanos, Sebastián Aldama. Nada, realmente ahora mismo tenemos los 3 fichajes ya confirmados que ya firmaron los contratos nuevos, ¿verdad? Que son Jorge Armoa, Tales Wastowski y también Richard Ortiz, ¿verdad? Que volvió a la institución. Después, bueno, son 2 chicos argentinos que se incorporan el domingo también, los que ya tenemos arreglados, y que podría ser un paraguayo más, ¿verdad? Lo que se incorpore en la semana. ¿Cuántos extranjeros, Sebastián Aldama, contará General Caballero 2024? Digo, porque el cupo en campo, 4 pueden estar en campo. Claro, contará con 5 extranjeros, 5. ¿Quiénes entonces son los que dejaron el plantel de este año, los extranjeros? Dejaron Gustavo Navarro, José Vera, Hernán Pérez, Rubén Escobar, Wildo Alonso. Eso es lo que dejaron la institución, por lo menos ahora en este semestre.
Entonces quiere decir que sigue Auché, Saborido, Heinze, porque apuntaba a los extranjeros principalmente con la pregunta. Son los 3 del año pasado, tienen ahora Tales y suman 2 más entonces, ahora con los que vienen, ¿verdad? Sí, así mismo, sumamos 2 más. ¿Y esos 2 argentinos ya jugaron antes en Paraguay o de dónde vienen? No, sería su primera experiencia en el país. ¿Vienen del ascenso de Argentina o de qué club? Así mismo, del ascenso. ¿Y de qué posición jugarían, Sebastián, los argentinos? Uno es lateral izquierdo y el otro sería un volante. Y bueno, tenemos lo último de General Caballero, de Juan León Mallorquín. Muy amable, Sebastián, gracias. Dale, un abrazo. Adiós, Sebastián Aldama. Aguillé, maestro. Gracias, maestro. Proyecto Guarania Universal. Gracias por la invitación. ¿Qué fecha es? 14. Oye, invitación especial. Queremos hablar con Ricardo Flecha. ¿Dónde va a ser? Confirmación. Rayo Bemba. Rayo Bemba. Son difíciles ustedes, ¿sí? Aunque policía, sé que me paró, no me paró que yo le... Eso más que ese cono. Ahí está Ricardo Flecha. ¿No contesta? Te estamos llamando, se llama un tema, Ricardo Flecha. Laika tumo ai come voce landere Kawi pitere yante masebe ahai korei Juan Casio Barreto, Ricardo Flecha, Pura Gil. Gracias, hoy reiteramos entonces, ¿verdad? Aguillé Maestro, Proyecto Guarania Universal, a las 8 de la noche. ¿Quién está, Ricardo? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y hablarnos de Aguillé Maestro, si sos tan amable, Ricardo. Bueno, Arturo, queridos oyentes, hoy se lanza el primer corte del proyecto Guarania Universal y este primer corte tiene la participación de el Príncipe, de Juan Cancio Barreto, de Purajic Soul y de y Patrick Altamirano. Es una mezcla de varias corrientes musicales que le hacen un tributo a José Asunción Flores, por eso se llama Aguillé Maestro. Y todo esto va encaminado hacia lo que todos queremos, que la Guarania sea patrimonio cultural y material de la humanidad. Por eso estamos presentando el primer corte de esta noche aquí en el local que se llama Radio Bemba, donde vamos a estar presentando el videoclip y la canción. Con vos, con Cancio, Purajic Soul, el Príncipe y Patrick. Sí. ¿Y cuánto Altamirano? Sí. Contanos, ¿sería como un recital cada uno haciendo lo suyo o en un momento dado se encuentran? No, es la presentación de la canción que va a ser la canción punta de lanza del proyecto, porque va a haber muchas colaboraciones más de otros grupos. Estamos hablando con Chirola Ruiz Díaz, con la gente de Flow, con la gente de Paico, todos que son jóvenes, más jóvenes que nosotros por supuesto, que tienen la intención también de hacer esta fusión de la Guarania con otros géneros musicales y darle un homenaje a José Asunción Flores. No va a haber actuación hoy, es la presentación del videoclip. Correcto. Es como una conferencia de prensa, Arturo. Es perfecto, discúlpame, la interpretación errónea es mía. Es mía la interpretación. No. Así que a las 8 de la noche hoy. Hoy a las 8 de la noche. Y
te pido disculpas, Ricardo, me equivoqué en la interpretación, pero siempre... No, tranquilo. Sí, es tan interesante, maestro. Proyecto Guaraní Universal. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación y que sea con éxito. Gracias Arturo, y te vamos a hacer llegar mañana la canción para que puedas poner, aunque sea un pedacito en tu programa. Cómo no, muchísimas gracias, Ricardo. Summer es Territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. La mejor Navidad está en Bristol. Hasta 50% de descuento en televisores celulares, aires split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetro. WhatsApp 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1210. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Anoche estaba 99% de la referencia ya de... Y ya se cedió ya lo de Guadilla, ¿verdad? Sí, solamente, o sea, el representante ya fue justamente para ajustar los detalles finales a São Paulo y se espera la confirmación y el anuncio de los clubes para tener la certeza absoluta del porcentaje y el monto. El que nosotros manejamos 3 millones entre el 50 y 60%. Y 4 años de contrato. ¿Quién? Para Damián Bobadilla. Sí. ¿Y se van a encontrar con Mateo Gamarra en Brasil? Y sí. Claro. Se van a encontrar. Daniel, parece que me equivoqué, Daniel. Parece que es la Policía Nacional. Policía Nacional puede ser, porque, discúlpeme, yo no le atendía enseguida. Resulta ser que envié una patrulla a verificar la zona y se hizo un recorrido completo y no se encontró absolutamente ningún PNT haciendo control. Pero entonces la Policía Nacional... Tiene que ser Policía Nacional, pero no había tampoco en ese momento. Ahora, cuando pasó la patrulla de vuelta ahí, había 2 conos. No sé si usted tiene un número de celular, yo le puedo pasar el video. Hay 2 conos, pero que son particulares, de viviendas particulares, gente así que pone enfrente de su garaje para que no le estacionen enfrente. Daniel, estaba pero en el no medio tiene nada que ver con nosotros, medio de la calle. Perdón, en el medio de la calle yo he visto un cono. Y puede bueno, ya ser, sé, no tiene nada que ver. Policía Nacional sí hace control, pero nosotros, Policía de Tránsito, PMT de Asunción, no estamos realizando ningún tipo de control. Muy bien, entonces tenemos que hablar con la Policía Municipal. No, Nacional. Policía Nacional. Muchísimas gracias, Daniel, gracias. A las órdenes. Gracias, Daniel Carena, no tiene nada que ver. Es operaciones de la Municipalidad de Tránsito. Este es de la Policía Nacional, sí, que ellos sí pueden hacer controles en toda la ciudad. Bueno. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumo Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo Tire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. Es Atlético Paranaense. Estos oficiales, y con el debido respeto de Gamarra. Sí, de quienes están informando, no digo que no. Y la respuesta que va encaminada para la negociación. Va encaminada la negociación. ¿Y quién es el técnico del Atlético Paranaense? Y ahí no estaba... ¿Qué competencia juega? Felipao no era Paranaense. No, Felipao Mineiro. Estuvo Felipao, sí, pero al final de la Copa se fue a Mineiro. Sí, tenés razón. ¿Y quién va a ser? Que Brasil es la plaza. Y el Paranaense se cierra. Yo dije esta semana, ¿verdad? Sí. Y se va a cerrar. Se cierra. No sabemos el monto. Claro. No sabemos el monto.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemyflores. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Vuelve a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Tenemos dos, entonces tenemos uno en San Pablo y otro en Brasil, que sería Paranense. Sí, veo aquí que en realidad el que terminó como interino y faltaba la confirmación para el 2024. Wesley Carvalho, que estaba trabajando en la estructura. ¿Y quiénes son los centrales hoy de Paranense? Y a ver, voy a buscar el último partido que jugó Paranaense, que no cerró una buena temporada, porque aquí veo que hablan de un sabor amargo por no clasificar a Copa Libertadores. Últimamente Paranaense se acostumbró a estar en Libertadores y este año quedó fuera. El último partido fue ante Cuiabá, perdió 3-0 el Atlético Paranaense, que jugó con 3 centrales: Caique Rocha, Cagüe, y hay otro Santos Nacimiento. Cuando quedó eliminado por penales con Bolívar de local, un central fue el que erró el penal, que era el capitán Tiago Eleno, sí, el experimentado, que sigue en el plantel, terminó por lo menos jugando este año. Sí, en el plantel también Cuello. ¿Y quién es el director? Cuello, el argentino. En Bragantino. Así es. ¿La Policía Nacional? Y sí. ¿Pone el cono? Sí, lo suelen hacer. Entiendo que es para a distancia ir reduciendo la velocidad. Pero tal cono, ellos son. Sí, yo suelo ver por lo menos bajo el viaducto cuando hay control, por ejemplo, día de partido, viene la barra, eso ellos ponen 2 conos ahí y la gente va llegando lentamente. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Voy a poner mi Twitter. ¿No pusiste niño todavía? No. Voy a poner yo. Ya está, ya. Es Patélico Paranaense. Paranaense. 80% probablemente el pase. Para agregar más. ¿Quién jugó en el Te digo Paranaense Paraguay últimamente? Atlético Paranaense. Yo recuerdo uno de los últimos hace rato, ya Julio Dos Santos. Dos Santos, sí. 2005, 2006 más o menos él había jugado. Pues más reciente no estoy recordando. Porque algunos oyentes nos dan una mano. Pero yo recuerdo Dos Santos, uno de los pocos hace rato. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La respuesta consultado de muy encaminado significa que va. ¿Se va o joven? Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Vamos marchar, sempre cantando o hino do furacão. Para hacer este tipo, Miguel Álvarez, si no las bandas para los clubes. Hay que darle a los brasileños. No, hay que darle nomás, yo dije. Iván González Ferreira jugó en Paranaense 2010. Iván González Ferreira. Y hace poco había un paraguayo que es el que ahora está en Nacional, Gastón Benítez, pero jugó en la sub-20, en realidad no jugó en primera. Él vino de Atlético Paranaense a Nacional. ¿Quién? Gastón Benítez. Estuvo hasta el año antepasado en inferiores de Paranaense. Ahora vi que incluso está convocado en la selección sub-23, Gastón Benítez, zaguero central. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún, todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Paranaense no jugó con Libertad, terminó 1-1 y le eliminó. Sí, el año pasado. Y al este poste año izquierdo de Martín Silva el gol.
Sí, exactamente. Arco Norte. Sobre el final había Arco Norte. clasificado. Ese. Sí, hacia el Arco Norte, sí, hacia la izquierda de camino. Y ahí le mete al palo izquierdo. Sí, y este año se cruzaron de vuelta, porque estuvieron en el mismo grupo. Sí. Libertad quedó otra vez fuera, Sí. se eliminó en el último partido ante Mineiro y ese grupo lo ganó Atlético Paranaense. Y Paranaense después queda eliminado con el Bolívar. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyo Toshi. Este domingo todo sale 850 millones en premios. Sale sí o sí 250 millones en Pozo, 50 millones, una Peugeot 3008 y una casa por número de cartón. Sale este domingo 850 millones en premios. CNTS por Emoy. Si el lubricante te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos y lubricantes ingresás al link de la promo y completás los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de ventas. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Si el lubricantes premia tu fidelidad. Y bueno, entonces lo de Damián Bobadilla ya está, virtualmente, y lo de Mateo se está cerrando. Es la figura, estamos diciendo esta semana. Pero lo de Bobadilla va un equipo grande de Brasil. Sao Paulo. Feliz por estar compartir con ustedes un día más. Vos sabés que te quiero mucho, Arturo. ¿Sabés? Tenemos un segundo, Dios. Sí. ¿Sabés qué significa esto, Arturo? Para todo el equipo de fútbol lo grande. Y no sé, hace pie corazón de otra manera. No, pero mi corazón es muy original. Ah, muy grande, y es grande. Es muy grande también. Muy tu grande. ¿Cómo hiciste? Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo un hombre que nació hombre va a querer sustituir, imitarle a la mujer? Las mujeres somos insustituibles. Somos inimitables porque somos verdaderas. Entiendan esos putos de mierda. Ya está sacada. Perdón. Ay, ¿cómo extrañé anoche, Arturo? ¿Cómo extrañé anoche no estar? ¿Te pasó la información quién? Iba a estar en el fútbol grande de la fiesta de Ernesto Rosato. Pero nadie me avisó. Nadie la avisó. ¿En qué grupo? Yo estaba esperando en casa con Tereré, no cené nada. Germán la Hace avisó. una semana que no ceno para esperar la cena. Germán Cafa la avisó. No me avisó nadie. No. ¿Ni Germán? Yo pirata. Los gatos y las trampas. No hay trampa ahí. No. A Diego no lo vi en la foto, no sé qué pasó. Yo me retiré antes. Se fue temprano, Diego. Sí. Usted es un hombre del día. No cantó tampoco, Diego. ¿No cantaste tampoco? Estaba muy tímido, Diego. No, yo no canto. Pero sí bailás. Yo solo relato los partidos. No, vos también bailás, Diego. Arturo, hoy es el cumpleaños de la mamá de Nicole y quieren que le mandes un saludo. ¿Cómo se llama tu mamá? Lourdes. A la señora Lourdes, muchísimas felicidades, señora. Realmente el comandante pidió un baile de acá de Don Néstor. Para que Neto baile. No, Sí. después al final. Muchas felicidades a la mamá de Nicole. Gracias, comandante. Un bailecito nomás, Neto. Y esto para que lo bailes, Hencho, y en pico de oro. Cosa que tiene estilo. ¿A dónde te vas? Hoy salgo ¿Dónde del te vas? pueblo, hermano. No tengo nada que ver acá. Pero tiene estilo, vos tenés estilo, Neto. Cosa que exactamente así. Bien. Y somos uno, Arturo. Somos uno. Sí. Bueno. Y llegó la Navidad. Ahora, hay un compañero nuestro que se pasó bailando toda la noche. Me sorprendió la manera de cómo baila esta Víctor persona. Villalba. No. Uno que está de frente a... Jorgito. de frente. Jorgito tiene talento. Ernesto, Señor. vocabulario futbolístico. Sí. Lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Correcto. Lo que pasa en África queda en África. Así mismo. Bueno, vamos a ir a nuestra realidad, ¿sí? Sí. Tampoco esto es mentira lo que estamos haciendo. No. Aclaramos, si no parece todo ficción y no es que a la ficción. gente le gusta el entretenimiento. Es lo también, que Arturo, hay, siempre... ¿sabes lo que hay en el programa? Es lo que hay y más no hay. Pero, Todo Arturo, ustedes, siempre información, fútbol. También hay que salir un poquito. La gente quiere un poquito distenderse. Estamos en época de la fiesta. No todo es información. Si todos los programas de todas las radios tuviesen
un espacio así como para despresurizar un poco todo lo que ocurre en el día, sería buenísimo, magnífico. Claro. Muchísimas gracias. Carlos Petengil. Muchísimas gracias. Hasta ahora el Atlético Paranaense, hasta que se diga lo contrario, va muy encaminado el tema de Mateo Gamarra. Sí. Eso va muy encaminado, consultamos y ya está en las redes, no solamente nosotros, distintos medios se hacen eco porque es así. Va a Brasil, está muy encaminado y probablemente Atlético Mineiro. Paranaense. ¿Yo qué dije? Perdón, Paranaense. Pero Arturo es un equipo importante de Brasil. Sí, jugó campeón de Libertad. Sudamericana, finalista de Copa Libertadores, campeón de Sudamericana, jugó la Recopa con River en el 2018. Es un equipo importante. Sí, señor. Ese Mateo. Y lo de Bobadilla que está prácticamente cerrado. Sí. Y estaba diciendo anoche, era Cantero también comunicándose y nos decía eso, que ya estaba todo encaminado. A ver, Arturo, a ver si tenemos, Nicole tiene la información. ¿En cuánto se vendió? ¿Cómo no? Nicole. 3,5 millones de dólares con el 80% del pase para San Paulo y el 20% para Cerro Porteño. Muy bien, es el caso de... Damián Bobadilla. Subió de 3 millones, fue a 3,5 para el 80. Porque se hablaba del 50-60 a finales de los 80. Pero se hablaba de 3 cuando... Acá es 3,5, acá es 3,5. Tenemos 2 paraguayos en Brasil, en breve, Mateo Gamarra y Bobadilla. Y el demonio Vareiro acordó con Libertad a través de la conversación telefónica. Y otros jugadores seguramente que van a ir a negociar personalmente. Y Martín Silva ya está. Nos decía Francisco López que es un hecho su continuidad. El demonio Vareiro. Muy feliz por poder continuar en Libertad. Como siempre dije, en mi casa y ojalá pueda terminar mi carrera ahí. Y ahora más contento porque voy a continuar. Contanos cómo charla personal, con quién hablaste, cómo se dio y por cuánto tiempo, Antonio Vareiro, tu continuidad en Libertad. Y por el momento va a ser por un año más. Por un año más. Eso seguramente después cuando termine otra vez vamos a ver si continuamos porque seguramente yo voy a terminar en Libertad. Te dio mucho Libertad y vos le diste mucho. Reciprocidad en lo que es la casa y lo que sos vos como jugador, Antonio. Sí, la verdad que sí. Libertad ya me dio muchísimo y yo también por algo conseguí 11 títulos con Libertad, jugando encima, y eso me pone muy feliz. De palabra ya está todo, falta la firma ya nomás. Yo creo que seguramente va a ser en estos días o no sé, porque yo ahora mismo estoy por el interior. Antonio, contanos en la medida que puedas, ¿fue una negociación de ida y vuelta, de que te proponían algo y vos querías un poquito más, o rápidamente de una se dio todo para acordar, era cuestión de tiempo simplemente? La verdad que no, fue de una porque hablé con el jefe, hablé con el que manda todo y fue de una, y también yo acepté porque no puedo decir no porque Libertad me dio todo y yo nunca voy a decirle no a Libertad. Y fue por eso que decidí de una. Pues lo tuyo fue por teléfono, ¿verdad? Sí, por teléfono. Seguramente los otros, los que son de la capital, seguramente van a ser personal o no sé, ya dependerá de los dirigentes. Bueno, esto tiene que ver con Vareiro y se está negociando. Y Matías Martínez, que hizo muy buenos goles. Sí, destacado en Nacional, una de las figuras. Va a ser una pérdida importante para Nacional y el que lo incorpore tendrá un jugador de buenas características para el año que viene. Sí, y la intención era en principio que vaya al exterior y mientras 6 meses en un equipo aquí que juegue la apertura y después la posibilidad de poder salir al exterior. Bueno, y hablamos con Matías Martínez. Bueno, Matías, contanos, ¿cuál es tu futuro? Si bien sigue siendo indefinido, Arturo, tengo la chance de seguir en el país. La realidad es a día de hoy. Tengo ahí alguna oferta de algún equipo acá, pero todavía no me decidí. Me gustaría tomar mi tiempo para llegar a un buen puerto. Bueno, con buena cantidad de partidos, 46, 5 goles, a la espera de definir. ¿Y en qué momento con tu representante, cómo hace Matías Martínez? Contanos. Había hablado con colegas tuyos días atrás y les comentaba que esta semana posiblemente o la otra estaría definiendo todo. Yo creo que la otra sería clave para ver cómo queda todo y definir ya algo. Me gustaría en lo posible estar acá en una institución que apunte a alto, que tenga Copa Internacional obviamente y que tenga los objetivos bien claros. Realmente esos temas se encarga otra gente, realmente
Okay. No tengo nada claro sobre eso. Bueno, Matías Martínez, 2 de mayo. ¿Vos conocés a Pedro Juan, Nicole? Por ahí. Muy peligrosos. O sea, conocés, pero no te fuiste. Conozco, pero nunca me quedé. Nunca me quedé en ¿Pasaste Pedro por avión? Pasaste de largo, pasé de largo, sí. Pasó de largo. ¿Te fuiste a Belavista? Belavista está bien. Por ahí. ¿Está bien su opinión? Claro, está bien. Diego. Sí, claro. Ah, aquel torneo... Sub-17. Sub-20. Sub-17. Cuando debutó Roque, Omar Molina, nos fuimos en aquella radio. No debutó Roque. Sí, con la selección Sub-17, sudamericano, Sub-17. No, Paraguay estuvo en Pedro Juan. Sí. No era sub-20 ese día. Sub-20. Sub-20. Que vino Brasil, jugaba Lucas Leiva. Ah, bueno, perdón. Brasil hacía local ahí. Bien. Sí, y en Ciudad del Este se jugó la otra serie donde jugaba Argentina. Sub-20. Sí, Sub-20, correcto. Bueno. ¿Y vos, Neto? Sí, conozco, me fui por un tema de seguridad varias veces. Me fui por un tema de seguridad varias veces a Pedro Juan. Y bueno, y hablamos... Sabía, iba a traer mi 9 milímetros. Pará, Angelito. Hermosa gente, dicho sea paso. Sí, muy, la atención que tiene... Yo tuve 9 meses viviendo ahí, ¿verdad? Y la mejor experiencia. Ni un drama tuve. Se les tiene muy estigmatizado. Exactamente. A las 19 se cierra todo, Germán Cafa en Pedro Juan. ¿Cómo digo? A las 19 se cierra todo. No, pero si están los shopping. No, ya nadie salía. No sé si hasta ahora sí. Puede ser que cierre ya todo. nadie salía, Pero está el niño, está el shopping y tiene mucha vida lo que es Punta Pará. Arturo. Claro. La vía nocturna. Arturo. El hotel se llama Barcelona, puede ser. Hay un hotel en Punta Porá que concentra. Sí. Arturo. Iban muchos los equipos. Van muchos los que hay un hotel. Habría que ver ahora, pero Barcelona era antes. A Barcelona eran. Las delegaciones se iban ahí. Y la negrita. Arturo. La negra. Quedó en el recuerdo ahora. Pero quedó en el recuerdo. Ángel Ortiz te llama, Arturo. Arturo. Angelito. Se murió el gallo. ¿Cómo? Se murió el gallo. Se murió el gallo. ¿Murió el gallo? El Bartolito. Está vivo. Por el gallo norteño. Eso fue así antes. mismo, Arturo. ¿Cómo? Así es. No, ahora no. Ese murió el gallo antes. ¿No te acordás, Arturo, la mascota que tenía el 2 de mayo? El perrito, que después consiguió novia. Tesa Pará. Claro, después consiguió novia. Sí, y la conocí. Se fueron por la vía, tipo Payo. Falleció. Al bambino Carlos Jaras ayer le quiso mucho. Él era su papá prácticamente, la cuidaba muchísimo. Claro. Carlos Jaras ayer. Angelito. Oki, Angelito, el perro. No se acerca, loco, ¿sabes lo que? ¿Qué pasa con el perro? No me gustan los perros. Angelito, el perro. Perros de la calle son. ¿Cómo de la calle? El mejor amigo. No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto lo del perro. El mejor amigo del hombre es un perro. Correcto. No es mi amigo. Bueno, listo, vamos a dejarla ahí nomás. Qué difícil a esta altura. No hay alguien más fiel que el perro. Pero Víctor Villalba tuvo una experiencia, ¿verdad, Víctor? Aquí en la familia. Hasta el perro vino para la liroja. Luego no me muera el perro. Aquí en la familia. Hasta el perro vino para la liroja. Luego no me muera el perro. A Diego le gustan los gatos. Bueno, para. Imagínate que mordía el perro. Pero ¿cómo si tenía con la mamadera? Tenía 1 mes y medio. Estaba con la mamadera. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Ay. Y nos quedamos en 2 de mayo. Hugo Romero, claro, sí, el presidente del club, habla de contrataciones, incorporaciones de cara al 2024. Carlos Servín, ¿ya acordaron con el arquero? Todavía no tenemos el 100% acordado, Arturo, pero estamos muy bien encaminados con nuestro futuro arquero, pensando, ¿verdad? Carlos Servín, está a punto. Roberto Ramírez, Junior Noguera, préstamo de Cerro Noguera, ¿los dos? Los dos de Cerro ya están trabajando, ya están en la pretemporada, totalmente acordados con Cerro, ya están trabajando con nosotros, son jugadores jóvenes con mucho futuro por delante debido a nuestro cuerpo técnico y ya está con nosotros trabajando. Bueno, Ulises Coronel, defensor al igual que Juan Ojeda. Ulises Coronel viene del Deportivo Recoleta, Juan Ojeda, Ariel Gauto y David Fleita. Esos son los que ya nosotros tenemos totalmente acordados, firmados con quien estos futbolistas, los futbolistas ya están en pretemporada. El grupo del 2 de mayo está ahí en el complejo de Telefari haciendo los trabajos de pretemporada.
Y bueno, ¿quiere decir que esto ajustado lo que pretende el técnico o queda más todavía para contratar, Hugo? Hay más, hay algunos jugadores que todavía falta finiquitar. Debemos de contratar por lo menos de 3 a 5 jugadores para completar el plantel del club. Muy bien, ¿y con la relación a los amistosos que tienen previsto? Estamos trabajando en eso para que en enero podamos tener por lo menos de 3 a 4 partidos amistosos, ¿verdad? Ya saliendo ya de la pretemporada, estamos trabajando en eso. Muy bien, Hugo, perfecto. Tenemos lo último entonces con el presidente. Los demás, yo el estadio bien, refaccionando para la primera. Trabajo a full acá, Arturo, para que cuando nos toquemos jugar de local, el estadio pueda estar habilitado. Este martes ya vamos a tener la visita de la gente de la APF para la inspección correspondiente. ¿Qué capacidad tienen ahora, Presi? Y mira, Oscar, nuestro estadio tiene una capacidad para 22.000 espectadores. Lógicamente que uno no puede vender esa totalidad. Claro. Normalmente, no sé, vos te acordarás de aquel partido Sol de América Olimpia que se jugó 7 minutos acá en el estadio. Entonces, en aquel entonces se había vendido esa cantidad de boletos. Se llenó. Entonces, para este año nosotros tenemos que reducir la venta para que no nos pueda sofocar la cantidad de espectadores. Entonces, entre 18 a 18.500 es lo que tenemos que estar vendiendo. Por medida de seguridad. Si eso estábamos hablando con él. Así también. Así mismo. Y bueno, Hugo, seguiremos charlando. Gracias. Un fuerte abrazo, Arturo y Oscar. Bueno, tenemos tiempo, Nicole. Arturo, hay una información de último momento. Sobre Damián Bobadilla, de acuerdo a lo que me están diciendo, el Palmeiras quiere pagar más por el pase de Damián Bobadilla. Está complicada la situación ahora mismo. Ellos tenían que hacer la firma del contrato el día de hoy por digital. Se iba a hacer la firma del contrato, pero el Palmeiras está ofreciendo más de 3,5 millones de dólares por el pase de Damián Bobadilla. Muy bien, pero ya está hecha, Nicole, la transferencia para Sao Paulo. Pero claro, ahora está por firmarse. Está por firmarse, exactamente. El Palmeiras también. Y bueno, Palmeiras, ¿no? Palmeiras, sí. Bueno, Aldama. Sebastián. El hijo de Robert. Presidente, de General Caballero de Juan León Mallorquín. Hablamos, charlamos con él. Bueno, contanos, Sebastián, ¿qué tenemos para informar nosotros desde Monumental a toda la actividad de incorporaciones, jugadores que dejan de pertenecer a la plantilla de General Caballero? Queremos actualizarnos, vos que sos el gerente. Contanos, Sebastián Aldama. Realmente ahora mismo tenemos los 3 fichajes ya confirmados, que ya firmaron los contratos nuevos, ¿verdad? Que son Jorge Almoa, Tales Wastowski y también Richard Ortiz, ¿verdad? Que vuelve a la institución. Después, bueno, son 2 chicos argentinos que se incorporan el domingo también, los que ya tenemos arreglados. Y que podría ser un paraguayo más, ¿verdad? Lo que se incorpore en la semana. ¿Cuántos extranjeros, Sebastián Aldama, contará General Caballero 2024? Porque el cupo en campo 4 pueden estar en campo. Claro. Contará con 5 extranjeros, 5. ¿Quiénes entonces son los que dejaron el plantel de este año, los extranjeros? Dejaron Gustavo Navarro, José Vera, Hernán Pérez, Rubén Escobar, Wildo Alonso. Eso es lo que dejaron la institución, por lo menos ahora en este semestre. Entonces quiere decir que sigue Auché, Saborido, Heinze, porque apuntaba a los extranjeros principalmente con la pregunta. Son los 3 del año pasado, tienen ahora Tales y suman 2 más entonces, ahora con los que vienen, ¿verdad? Sí, así mismo, sumamos 2 más. ¿Y esos dos argentinos ya jugaron antes en Paraguay o de dónde vienen? No, sería su primera experiencia en el país. ¿Vienen del ascenso de Argentina o de qué club? Así mismo, del ascenso. ¿Y de qué posición jugarían, Sebastián, los argentinos? Uno es lateral izquierdo y el otro sería un volante. Bueno, Sebastián Aldama, el hijo del doctor Julio Aldama, ¿verdad? Sí. Que es el gerente del club. Y bueno, Nicole, Ernesto, Diego, ha sido un gusto. Arturo, sí, espera, discúlpame. Lo de Ameliano, tiró algo el presidente ayer, lo del arquero argentino, y ahí con Gorquito el Niño y con Casal sacamos la conclusión, hay que ver si lo es o no fino quieto para Ameliano. Sí.
uno de los nombres. Y le preguntaron a Héctor, no quiere dar. No quería dar, porque decía, muchos equipos están buscando arqueros y no quería soltar prenda, como se dice. Fino, ¿quién te lo maneja Cerrati? Porque tengo entendido que el Si presidente... es Cerrati está. Cerrati está. ¿Por Sí, qué? está trabajando... Lectura comprensiva. Cuando hablamos con Humberto García, el técnico, agradeció su presencia en España claro. a Héctor Melgarejo y a Diego Cerrati. Entonces ahí combina esto. Y de hecho Cerrati está con Ameliano, trabaja con Ameliano. Por eso dijo que será argentino su próximo arquero. Porque Héctor Melgarejo le agradece, repito, Héctor Melgarejo está en España. Cuando hablamos con Héctor Melgarejo, hace un reconocimiento a Diego Cerrati, perdón, Humberto García, perdón, aquí, hace un reconocimiento, gracias a Gustavito, Humberto García, a Diego Cerrati y a Héctor Melgarejo, Humberto García. Y quiere decir que podría darse lo que dice Diego, porque Diego Cerrati tiene, hay que usar un término incidencia muy... en el club. Sí, él es una especie de rey para Tacuarí, pero sin ser públicamente. Pero está metido. Por eso dijo Humberto García, mi reconocimiento a Cerrati. Y tiró un dato, Arturo. Dijo que va a vender un jugador, estaba para transferir un jugador igualmente. Y tiró un dato interesante el presidente Ameliano, que le dijo Humberto, quiero un arquero que salga bien con los pies desde el fondo. Y Fino Quieto suele jugar de esa manera, sale bien del fondo con los pies. ¿Tiró algo ahí? Sí. Sí. ¿Y sí? Qué bueno. Y bueno, vamos a ir buscando más novedades. Yo creo que al que lo van a transferir es a Richard Torales. Porque dijo, hay uno que está por Yo ser creo que transferido. él es el- Está por Es que ser rendió muy bien. Y aparte ahora va al preolímpico y eso lo puede potenciar más. Bueno, y Estudiantes de La Plata, campeón de la Copa Argentina, Sí, juega señor. la Copa Le ganó Libertadores. 1-0. Así es. Por primera vez, Estudiantes gana la Copa Argentina. Y se retira Boselli. Se retiró Boselli con el arquero ayer, Andújar a los abrazos, y el más ganador en Copa Argentina, Boca Juniors, que tiene 4, River tiene 3, estamos hablando que para Paraguay es Copa Paraguay y para Argentina es Copa Argentina, y para Siempre la Europa gallina Copa abajo Italia, nuestro, ¿viste? Copa España, perdón. Siempre la gallina abajo nuestro. ¿Eh? Siempre la gallina debajo nuestro. ¿De quién está hablando? De River. Hay que ser. Ha sido un gusto, Ernesto Nicol Diego. ¿sí? Chau, chau. Chao, Nos vemos mañana. gracias. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Dice Jorge Casal, estuvo con Finochetto comunicándose, ¿verdad? Me dijo que su representante maneja todo, pero hay sondeo de equipos paraguayos. Todavía no puedo decir nada del club, pero hubo sondeo, dice. El representante maneja. Esto le envió a Jorge Casal ayer, el arquero. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Servicios para tu Toyota Camión Kino, nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Está Francisco? Hola Arturo, saludos para todos ahí. Bueno. Ahora sí. Hola Arturo, saludos para todos. Se cerró lo de Mateo, se está cerrando. Sí. Eso es real, muy real. Ahora el Santo Olimpia va a decir si era 80, 70 y por cuánto, para no hacer periodismo de imaginación. Y lo de Damián, que ya está. Sí, Para Damián, San que ya Pablo. está, al San Pablo. Así es. Y estamos hablando y estoy consultando, es menos del 80. Es menos del 80, claro. Eso se va a confirmar. Ayer estamos diciendo, puede ser 60. Sí. Hay muchas versiones en torno a todo esto. Lo que Cerro Porteño se quedará con un porcentaje importante del pase de Damián Bobadilla. Que poco lo disfrutó el público azulgrana a Damián. Porque justo cuando explota, el fútbol es momento, Germán. Sí. Mejor que lo aproveche. No, aparte es una gran Claro. oportunidad para el chico también, Sí. que vaya a un fútbol potencial con el brasileño, un equipo grande. Está Robert Roca. ¿Cómo te va, Robert? Todo bien, Arturo, anda porteño. ¿Y Boná? ¿Andé? El lujo, Upeaina. tranquilidad. Robert, estuve hablando con tu papá ayer. Vos estabas en tu supermercado, ¿verdad? Sí, sí. Justo ahora recién llegué de ahí. A ver, recién comimos todo. Y muy bien, Me Robert. espero Está. Contanos, Tigre, Argentina, la experiencia, lo que dejan vos el fútbol argentino, Robert. Contanos. No, el tipo cambió mucho, tipo de que salí de River, me fui
tipo, vamos a decir que fue otro ámbito, salí de River y a otro club, pero me dejó tipo una bonita experiencia. Digo, tengo todavía contrato que había presentado otra vez en Tigre, ahora me quedan 6 meses más. ¿A volver a River? Ah, perdón, No, a Tigre. Tigre compró el pase. Pero ¿quién compró tu pase? ¿Dónde está, el Robert? Era un año. No, ¿Sí? Está bien, nos va aclarando. Después trabaja dictado Gustavito y nos va a arreglar lo que estoy haciendo. ¿Vos estás a préstamo en Tigre por un año? Sí, me quedan 6 meses todavía ahora. No, por eso, pero hay opción si Tigre te quiere. Sí. Bueno, perfecto. ¿Te da buenas sensaciones Tigre? ¿Es lo que vos preguntaste, lo que te imaginaste? Porque de River te fuiste a Tigre, pero ¿hay conformidad con vos, de las partes, jugando en Tigre, Robert? Claro que sí, ya había preguntado todo y me fui y encontré tal cual como me dijeron. Me fui, jugué casi todos los partidos, que eso era lo importante, que eso era lo que yo quería, tipo sumar minutos. Robert, ¿y en ese acuerdo hay posibilidad de que River te lleve de vuelta si quiere ahora, o confirmado vos hasta junio no te moves de Tigre? Y hasta junio estoy, o sea, a mí no me comunicaron nada, no me dijeron nada. ¿Solés hablar en estos días con Santiago Rojas, con tu compañero ahí en Tigre? Porque él sí está dejando la institución, no le compra el pase Tigre al final. Sí, justamente la otra vez estábamos escribiendo y le dije me iba a dejar, pero ya te habíamos hecho. Robert, ¿sí? Robert, ¿y cuál es tu deseo personal? ¿Te gusta la idea de continuar ahí en Tigre? ¿O te gustaría volver a River por una revancha, digamos, de poder volver a jugar en un equipo tan grande como River y pelear campeonatos? La verdad, el tipo en lo personal, a quien no le gustaría. Claro. La verdad, siempre me gustaría poder tener mi revancha, pero como digo, eso no, ahora mismo no depende más de mí. ¿Y no pudiste hablar más con De Micheli en su momento? ¿Se cortó la comunicación? No, desde que salí ahí de River no hablé más. Robert, ¿qué tal quedaste? O sea, se te nota muy bien, ¿verdad? Pero digo, internamente, ¿quedó alguna secuela de la lesión o no? ¿O físicamente al 100? No, por suerte, gracias a Dios, no quedó ninguna secuela. Quedó bastante bien. Eso es bueno porque muchas veces de repente no se llega de vuelta al 100, se llega a un cierto porcentaje ahí muy cercano al 100, pero no. La selección paraguaya, la selección nacional, lo que viene, lo que fue este año también, un poco en tus palabras, se rescataron puntos, pero no estamos donde queríamos estar. Y lo que viene, la Copa América, que va a ser un banco de prueba importante también, Robert. Sí, totalmente. Y ahora con el cuerpo técnico nuevo, ya poco se está trabajando. El profe también, tipo, me imagino que no tiene una tarea fácil. Está tantos años en club así, ahora se va a la selección y se encuentra cada mes cada 2, 3, 4 meses más con los jugadores. Imagino que tipo no es una tarea fácil para el profe también, para armar el equipo, para sacar la lista de los convocados. ¿En qué te parece que hay que mejorar o en qué se falló de repente? Y la verdad eso no sabría decirte, porque como siempre digo, eso ya va de parte del cuerpo técnico, que ellos siempre ven las fallas, donde se tiene que mejorar y todas esas cosas. Imagino que hacen un laburo fundamental para esas cosas, calculo yo. Y bueno, Robert, siempre me grato hablar con vos. Tu crecimiento futbolístico es notorio, así que lo mejor para vos. Gracias por atendernos y saludo a toda la familia, Robert. Muchas gracias, Arturo, querido. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Robert Rojas, gran crecimiento futbolístico, desde todo punto de vista. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Reiteramos esto. El pase que Olimpia vende, 75% a Paranaense. De Mateo Gamarra. ¿Monto? No sabemos. Y Cerro Porteño vende el 60%, que ayer lo estábamos diciendo, que le estaba diciendo a Gustavito, 50 y pico, 60% del pase de Cerro se queda con el 40% y Olimpia se queda con el 25%. Olimpia con el 25% de Mateo Gamarra
y Cerro Porteño se queda con el 40% de Damián Bobadilla. En Cantabria se da hasta 35% de descuento en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Atlético Paranaense creció muchísimo, Sí, en los últimos años sí y su estadio es modernísimo. Sí, ahí se jugó el Mundial de Rusia, perdón, el Mundial 2014. Ahí se jugó el Brasil 2014. Brasil con Colombia. No, Brasil no llegó a jugar. Recuerdo un partido España ante Australia. Pero España ya estaba eliminado, pero jugó ahí la tercera fecha. Perdón, me confundí con el de Fortaleza. Sí, ahí jugó Brasil. Ahí jugó Brasil. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia Calidad Papasa. Está en nuestro Twitter, el Atlético Paranaense compra el 75 el pase de Mateo Gamarra. Se está cerrando hasta ahora la transferencia. A todo ponerle Bistoni y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor líquido para radiador verde o rojo. Bistoni de punta a punta. Pedidos al 0983 11 9720. Conoce más en bistoni.com.py. Bistoni Tecnología en lubricación. La transferencia de Damián Bobadilla es del 60%. 40% queda para Cerro. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Paranaense es un equipo que se ha convertido en un club modelo en cuanto a tecnología en Brasil. Es uno de los primeros en implementar, por ejemplo, para los socios, reconocimiento facial para el ingreso de los socios. Y en este año 2023 el Atlético Paranaense llamó primero a un censo y después llamó a una asamblea. De esa asamblea participaron cerca de 80.000 socios que están al día. ¿Para qué? Para ver si se transforman o no en una sociedad anónima. Votaron por el sí, o ganó la mayoría por el sí. O sea, Paranaense es o va a ser una sociedad anónima. Hay uno que dice Botafogo Sociedad Anónima. ¿Cómo se llama el club brasileño que dice los Sociedad Anónima? Cuando relatan ellos, cuando hace gol, hablan de Sociedad Anónima. Palmeira, no es. Hay un club brasileño que dice los Sociedad Anónima. Hace saber que es Sociedad Anónima. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Es Palmeiras. Sociedad Esportiva Palmeiras. Sociedad Esportiva. No, Sociedad... no, es Sociedad Deportiva. Esportiva Palmeiras, el club oficial. Pero el nombre oficial, claro, pero un nombre de ella. Sociedad Esportiva. Creo que Paranaense... Pancho, no sé si fue el primer equipo o uno de los primeros en poner el campo sintético. Exacto. Exactamente. Sí, en Brasil. Fue el primero. Es más, es el club en cuanto a tecnología, en cuanto a avance, en cuanto a lo que... El primero. Su estadio sufrió una remodelación. Antes se llamaba Kyocera, se llamaba ese estadio. Sí, pero a principios de 2000 tuvo una remodelación fantástica y tiene un shopping arriba, es una cosa de loco. Antes, en la primera época, uno recordaba un estacionamiento, por ejemplo, del lado de Exactamente. Después terminó cambiando, no tenía gradería. Después cambió y otra cosa. Bahía del Citigroup. Sí, Bahía también es Sporting Club Bahía. Sí, que es del grupo City, sí. Pero Palmeiras es Sociedad Esportiva Palmeiras, sí, el nombre. El Paranaense copia el modelo europeo de Sociedad Deportiva del Real Madrid. ¿Cómo se llama? Pero Palmeiras, ¿cómo se llama? Sociedad Esportiva. ¿Y esportiva qué es? Deporte. No, deportiva. Pero sociedad deportiva la traducción. Muy bien. Es una sociedad deportiva. Cuando el 2 de mayo, es así. Dice, y le dijimos nosotros que no se había percatado el doctor Villanueva, cuando nos muestra el acta de fundación, y que no me deje mentir Villanueva, cuando fuimos a transmitir, le dije, mira doctor, acá dice Sociedad Deportiva, 2 de mayo, y ahí nos contó. ¿Sabe quién hizo la redacción? No. ¿Sabe quién fue gran parte de la fundación? No. Muy bien. ¿Qué es lo que me mira? Es que le pregunto si en Google va a encontrar. No, yo sabía que se llamaba Sociedad Deportiva 2 de mayo. Entonces,
Y eso nosotros hablamos con el doctor Villanueva, es una familia de descendientes árabes o árabes. Lo digo con mucho respeto. Sí. Eso me contó el doctor Bobadilla. Cargan Energy más de 80 estaciones de servicio. Doctor Villanueva. Cargan Energy más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. El estadio es Palestra Italia. Palestra Italia, sí. O lleva la denominación Palmeira de eso. Y hoy en realidad es Allianz Parque, que es la empresa... Sí. Y antes era Palestra Italia, que tiene la pileta detrás de uno de los arcos. Y en ese mismo lugar se hizo el nuevo estadio. Allianz Parque. No era Parque de la pileta. Después. De la pileta, que tiene árboles, y la pileta queda detrás de uno de los arcos. Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicios. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. Libérate los prejuicios. Hasta ahora sigue lo que contaba Arturo en el tema de la ascendencia árabe o la importancia de la comunidad ahí en el 2 de mayo. Felipe Jiménez tiene un analista de video libanés que se acercó un día, su historia es muy particular, porque él se acercó un día al cuerpo técnico y le dijo: yo estoy mirando partidos del 2 de mayo, tengo varios partidos grabados y estoy analizando los rivales. Eso se ofreció él, no tenía nada que ver con, no le conocía a nadie, es un ciudadano árabe, un chico en realidad, tiene 20 y tantos, y a partir de ahí lo contrata Felipe Jiménez, lo pone como parte del cuerpo técnico, hoy día es su videoanalista. Valky Sport, señoras y señores, este golazo de Julio Enciso contra el Manchester City fue elegido como uno de los 3 finalistas del premio Puskás. El vencedor se anunciará el próximo 15 de enero. El gol que le marca el City. Ahora FIFA acaba de dar a conocer los 3 candidatos y es el de Enciso uno de ellos. ¿Sabes lo que me da bronca en mi vida? Si alguien me pregunta, ¿qué te da bronca? No tenía el archivo. Pues sabes que Epifanio Rojas me presentó a Ferenc Puskás y le entrevisté en Canal 9 en el programa Confidencial. Kubala, en Confidencial. Ferenc Puskás vino a Sudamérica. No sé si lo trajo Epifanio o no lo trajo Epifanio. Y lo primero que dijo Ferenc Puskás, las canchas de Paraguay no. Porque fue técnico de Cerro. Paraguay. Y dijo, las canchas no. Lo primero que dijo, estas canchas no. Ferenc Puskás se molestó, no que se molestaba, le llamaban la atención los malos campos de juego en Paraguay. Ferenc Puskás. ¿Encontraste? Sí, es bastante extensa. Acá en Paraguay vamos a ir. Voy a buscar dirección vamos a Paraguay. técnica. Yo me acuerdo que puteaba contra los campos. En América del Sur dirigió al Club Sol de América y a Cerro Porteño. 1986. Sí, esa etapa dirigió a Sol y Cerro. Y él se quejaba mucho de los campos, no de Sol y Cerro, presidente, en el fútbol paraguayo. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming, seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Y después tan discutible lo de Kubala. Tan discutible con este señor. Tan discutible muchas cosas. Es lo que le decía Kubala. Si la gente joven tiene que saber de qué estamos hablando. Kubala le decía: ustedes ya saben qué hacer a los jugadores. Sientan orgullo de vestir la camiseta de su país, a jugar, muchachos. Decía Kubala. Esa es su indicación. Ustedes ya saben qué hacer. Ya. Cualquier duda que tengan, hablen con un integrante del plantel de la Copa América en Uruguay, del 95, cuando se define el punto penal y Guita le ataca el penal a Carlos Gamarra. Cualquier duda que tengan, si no me creen, consulten lo que le decía Kubala. Él no hablaba mucho, solamente el amor a la camiseta, el amor, la pertenencia. Es lo que decía Kubala a los integrantes de la selección nacional. 1000 empeños, venta, arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casio, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños, Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 01718-30008, Centro Materiales Santa Rosa. Parque Antártica, era conocida anteriormente Palestra Italia de Palmeira. Sí, ¿Qué se ríen ustedes? La marca. Pasa? No. También está la terna de los de Best. Sí, eso quería. No, la terna del Puskás. Sí, pues Puskás y el de Best. Julio Enciso, el golazo. Guillermo Madruga, un jugador brasileño para el Novo Horizontino. Perfecto, Víctor. Una chilena fuera del área. Sí. Y después hay un golazo que sí es fuerte candidato, el de Nuno Santos,
de Sporting de Lisboa. Un gol de Rabona, de una gran jugada colectiva, pisando el área, gol de Rabona, muy parecido a aquel gol de Caleri, bueno, pero esta la coló en un ángulo, y de Rabona, así que tiene fuerte competencia Julio Enciso. Están los finalistas ahí para verlo. Y el de Bes, los mismos... Y lo de siempre. Tiempo. Sí. Mbappé, Haaland y Messi. Así es. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Cruter, siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Mira si va a Inglaterra, gol de la media cancha de Ortega. En todos los compactos habidos y por haber. Entraría también en la competencia del Busca. Claro. No, ese gol menos de a Germán Cafa. A él no le convence. No. A mí me gustó más. Yo creo que fue el gol de Paraguay. Digo que fue una cagada del arquero. No, que fue suerte, que fue accidente. ¿Cuál fue? ¿Vos me escuchaste que yo dije eso? ¿Y cuál fue el...? Él dijo que él como arquero habla que el arquero estamos estaba... todos locos. Primero... A mí me decís loco. No, dice Germán. Primero dice... Pues son opiniones distintas. Espera, hay que respetar. Primero dice el Germán Cafa que el arquero debe saber a Ortega, estudiarle al jugador. Y de hecho, se lo había dicho su propio entrenador de arquero. Y me no consta. vaya a adelantarte, te va a pegar. Y dice, y que fue un gol más. Mitad disparo, mitad suerte. No. 50 y 50 fue. 50 virtud Germán, y 50 esos abajo. goles... Está Elvio Vera. ¿Cómo te va, Elvio? Hola, ¿qué tal? Arturo Matacó. Y Mona, contanos, Elvio, tu vuelta a Libertad. ¿Con quién hablaste? ¿Cómo se dio? Hoy estás de cumpleaños. Muchas felicidades, Elvio. Muchas felicidades. Pues muchísimas gracias. Hoy es mi cumpleaños ya. Hoy hay que irnos. Muchas felicidades. Con Elvio Vera, que está de cumpleaños. Tu vuelta a Libertad. Contanos, Elvio. Y hasta el momento feliz por volver al club donde empecé prácticamente una carrera muy importante. Demasiado me gusta. Y hoy recibí una llamada de parte del vicepresidente y estoy muy agradecido con ello porque me tienen en cuenta. Elvi, ¿cuándo te acoplas? ¿Qué te dijeron sobre los detalles de la pretemporada y todo lo demás? Y la verdad que hace 2 horas por recibir la llamada de ellos, todavía no sé qué día me presento, cómo es las cosas, pero seguro más tarde ya me estarán avisando para poder acoplarme al grupo. ¿Vos cuántos años más de contrato tenés con Libertad? Y esa parte no está nada finalizado, todavía falta hablar con mi representante y arreglar, pero de lo que yo sé hasta el momento es que yo vuelvo a Libertad. O sea, eso quiere decir que vas a renovar, vas a ampliar probablemente por lo que estás describiendo, ¿verdad? Sí, así mismo, pero no sé los años, o sea, los números del año no tengo todavía nada concreto, pero sí voy a volver a Libertad. Elvio, y tu paso por Ameliano, lo que significa Ameliano en tu sentimiento, en tu corazón, fue el club que te dio la oportunidad de brillar. Y la verdad que con el club, con los dirigentes, con el cuerpo técnico, compañero, estoy muy agradecido con la institución Ameliano porque fueron ellos que me abrieron las puertas de la intermedia, que confiaron en mí y la verdad que no tengo muchas palabras de decir lo que siento por el club porque en realidad me dio mucha motivación y para salir adelante. ¿Ya hablaste con Humberto García? ¿Ya le avisaste? No, todavía. Él está por España y nada. Sí. ¿Es por España? Le va a llamar, sí, le va a llamar y nada, él está por España ahora. Pero cuando jugué el último partido con ellos sí me acerqué, le agradecí a mis compañeros, al cuerpo técnico y por todo lo maravilloso que pasamos en la institución. Lo que va a ser, digo, estar en una plantilla donde está Tacuara Cardoso, Roque Santa Cruz, Cristian Rivero y compañía, un plantel de mucho nombre, Elvio.
Y sí, la verdad que para mí va a ser un sueño más, porque antes cuando era chico le veía a esos jugadores que vos me estás nombrando y ahora voy a compartir con ellos vestuarios, de todo lo que es el entorno del fútbol. Para mí es un sueño más que estoy cumpliendo en mi carrera. Y bueno, Elvio, muchísimas felicidades por tu cumpleaños, que tengas prendido día y seguiremos charlando, Elvio. Dale, muchísimas gracias, Arturo. Saludos. Gracias, Elvio Vera. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Fútbol a lo grande le eligió el mejor gol al de clausura. A Jorge Ortega. Y Richard Ortiz, la chilena, de la apertura. Cuando después se hace el gol del año, gana Richard. Sí. Pero Germán Cafa dice que el arquero, Que el arquero se comió el gol, palabras más, palabras menos. Este chico, eso es lo que trataste de... Bono dijo se comió el gol. Yo lo dije eso. ¿Qué dijiste, Germán? ¿Y qué entonces, No, Germán? el Bono dijo se comió el gol. Ese no es tu término. ¿Vos no viste el programa? No, pero la audiencia se renueva. ¿Frase de quién es la audiencia se renueva? ¿De fútbol a lo grande? No, esa herramienta no es nuestra. Okay. La audiencia se renueva. Ovirá la ley. Así yo no. Cuando a Mirta Legrand, y me ocurre a mí que tenemos, ya viejitos somos, ella mayor, mucho más. Así yo no. Repetimos mucho. Le dijeron, señora, ovirá, le dijeron. Entonces ella le dice, un momentito, la audiencia se renueva. Es Mirta Legrand. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Claro, no me gusta. Sí. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo. Bueno, Mirta Legrand. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Ese gol de Ortega es de eso que vas a practicar 10 veces y te va a salir una. Me parece. Te digo mi podio, Pancho. Sí, o sea, que vos no estuviste mirando el programa ni nada. Mi podio era el de Matías Almeida. Sí. Que le hace a Ameliano en cancha de Sol América. En cancha de Sol. El tercero sería ese. Claro. Ajá. Segundo puesto el de Piru Contreras en la misma cancha. Ameliano de zurda que le hace a Héctor Espínola, Nacional. Sí, y el tercero el de Rodrigo Rojas en cancha de Luque que la clava al ángulo. No figuraba el de Ortega en mi terna. No. El gol de Ortega es de eso que una cosa es decir, bueno, le pego al arco y a ver qué sale. Otra cosa es hacerlo y una cosa es pensarlo, otra cosa es hacerlo y otra cosa es que te salga, porque también podía salir arriba ya. Está mandando la gota un pase de 20 goles de Libertad contra quién es. TikTok. Un equipo sincronizado, un equipo Ameliano bien marcada. Además de eso, están teniendo un gran nivel, mucha precisión tanto Lorenzo Melgarejo como el Tito Villalba. A partir de allí resulta mucho mejor el camino. Bueno, pero hacerle un gol con 20 toques a este Olimpia de clausura, como que no sé, no hay mucho. No es fácil, Pancho. No es fácil hacer tanto gol con tantos toques. A este Olimpia. No. Bueno, el mejor gol es el de Ortega. El Ortega. El del clausura. Sí. Porque temporada elegimos al final Richard Ortiz. ¿Y para ustedes qué eligieron? Ortega. ¿El mejor del año? El mejor del año. Es más, en la votación del año. Del año. Sí, del año. Para la APF. Para la APF. Ortega. ¿Para vos? ¿Del año o Richard Ortiz? Hay que ver mucho las circunstancias también de ese partido, o de los partidos. No, está bien. Esto, su opinión tuya, la de contra Trinidense y... Claro, se respeta. Digo que la mitad suerte y la mitad, ¿verdad? No dijo se comió. Pero es que disfraza nomás para... Él no dijo se comió el arquero. Él ni siquiera controla la pelota, Germán. O sea, él ni siquiera para o controla y... él hace un toquecito. Te estás exponiendo por la WhatsApp, vas a perder toquecito para adelante y le pega de una. Espera, el WhatsApp hizo. Le va a decir a Germán Cafa que está equivocado. O sea, lo que digan eso me van a hacer cambiar de opinión. No, es cosa de sabio cambiar de opinión. No voy a cambiar. Sí, espera, no me entendés. No voy a cambiar, Arturo. No voy a cambiar. Espera. Pero ni en la terna, Germán, dentro de eso me sorprendió. Espera. Por lo menos segundo, ¿no? Porque yo, lo primero que hice cuando pasó eso,
Escúchale, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ponele a Germán Cafa, tú vas a ver. ¿Desde adelante? Se pueden callar. ¿Cómo fue? Si de 10 llamadas hay en WhatsApp, pero tiene que ser audio breve nomás. Y de gente que vio el gol, obviamente. No va a Lo tocar ideal el sería oído. gente que sepa de fútbol también. Porque opina cada uno. 0971-1080-10. Porque nosotros pensamos diferente, nosotros no entendemos fútbol. Un segundo. ¿Cómo te va, Gustavo Velázquez? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Gustavo Velázquez está en Newell's. Se habla mucho de Cerro. ¿Esto es tanto así, Gustavo? Y la verdad que hay conversación. Solo hasta ahí sí, después nada más. Te digo tu representante de club a club Cerro Newell, ¿cómo es, Gustavo? Y la verdad que solamente les comentó que había un interés y solo hasta ahí le pregunté y tampoco me dijo más nada. ¿Jubero no habló contigo en Argentina, Gustavo? En Argentina no le encontré, pero después me llamó también. Te llamó Jubero, estando acá. Sí. Estando ya vos en San Pedro. Sí, así mismo. Ajá. Vos tenés contrato hasta el 2024 en Newell's, ¿no? 2025, 2 años más. 2025, 2 años más. Pero por lo que tengo entendido, Newell's te debe una fuerte cantidad de dinero. Por allí podría verse la posibilidad de negociar eso para que te liberen. Así mismo es. Creo que pasó un año y creo que en ese estoy teniendo un pequeño inconveniente con ellos y me tengo que ir para el lunes a hablar con ellos a ver cómo resolvemos eso. Muy bien, vamos a esperar, Gustavo. ¿Vos crees que venís a Cerro? Claro que sí. Sí. La revancha. La revancha. La revancha, sí, porque estuviste. Chao, Gustavo, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao, Gustavo Vela. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Yo me le voy a explicar. Antes, este me sigue rojo ahí. Sí. Pero no tanto. No, pero se nota un poco. No me toqué así, pues. Te van a preguntar, seguro. Sí, por supuesto. Vas a perder... Me di cuenta de algo, Arturo, ¿Qué? anoche. ¿Qué? No, dejémoslo. ¿Cosa de vestuario? De vestuario no se toca, tiene razón. ¿Vos qué te callás? No, yo Este tiene video comprometido. No, video no se puede viralizar. Cosa de vestuario. Quedó todo ahí. Quedó todo. Y terminó... No tenemos últimamente código, está rompiendo los códigos. Terminó todo. Muy buen central Gustavo Velázquez. Muy buen central. Y lo del lunes... Buen cabezazo. Ver, como bien decías, Defensivo porque en privado, ¿sabes más, Pancho, de lo que estabas comentando? En privado decías, hay una deuda importante en Newell's con él. Le deben premios de la Copa Sudamericana, todos los premios de los partidos jugados en Copa Sudamericana, y le deben salario, muchos meses. Son muchos Y meses. ahora, ¿pago o no? Porque él va el lunes, viaja para qué quiere decir. Y dijo, lo que quiero revancha, eso que quiero revancha, se nota que lo de Cerro le interesa. Lo que, el paso podría ser lo siguiente. Sabe que viene a Cerro. Revancha, digo. Claro. Él renuncia a la deuda. ¿Quiere volver a Cerro? Sí, quiero volver a Cerro. Cerro. Jubero ya acá. Sí, esta va a ser la pareja central de Velázquez y Morel. Y va a ganar más en Cerro que en Newell's. Sí, más que Newell's. Más que Newell's, sí. Bueno, 6-0 va a perder. 6-0. Los muchachos que no me tienen negociado ahí. 0971-1080-10. No, yo no voy a ser conmigo porque eso no es el término de Germán. Germán dijo que cuando le pega, el arquero tenía que haber sabido porque le dijeron, pero fue un golazo. Sobre el punto. Yo estaba en la cancha ese día, cuando estábamos haciendo con Jorge Casal el partido. Y entra el gol y yo le miro a Iván Almeida, que era el técnico, ¿te acuerdas? Se agarró de la cabeza, Iván, y le dice, le hace un gesto de, Jorge, vos estás loco. Vos estás loco para hacer lo que hiciste. Cuando hace el gol Matías Almeida, ¿qué hizo Iván? Y también y Matías vino a abrazarlo a su hijo. Por la jugada previa y por si está equivocado no está. ¿Qué número ha dicho? 100% responsabilidad de Matías Almeida ese gol. 0971-1080. Para Germán Cafa es responsabilidad del arquero. Estaba adelantado 50, y que el gol no es para elegir el gran gol. 50 y 50 y subestimar al rival. Que van a reventar los muchachos, Germán. El gol de Ortega de la media cancha. A ver, ponemos. Qué terco este Germán, por Dios. Qué bárbaro. Yo le estoy sugiriendo bien y él me dice es cosa de sabio cambiar de opinión, ¿sí? Para Pancho el mensaje, ay, te limpia cualquiera le hace, pero el impero.
Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Pollo al espío, unidad 25.950 guaraníes. Precios imbatibles todos los días. Ñoquis Stock, 500 gramos, 4.500 guaraníes. Precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Eso es cierto, Germán. Ahí ¿Qué pasó? entramos en un problema incluso con el público en general. ¿Qué pasó? Porque a la gente no le gusta mucho eso de que se lo etiquete con conocimiento de fútbol, lo que ¿Quién jugó, entiende que que no no? sabe. Es que para opinar tenés que conocer. No, pero- Para opinar algo tenés que saber. Te van a reventar, ponele. Yo te Porque a estoy la gente diciendo. le molesta Poné, eso. poné, Está bien, poné, es que poné. bueno, Tú, su Germán, problema, poné, si te molesta. escuchá, aprende a escuchar, Germán, ponele. Tío Germán Cafa, te has equivocado. Te dije, Germán, yo creo que apuntan a eso en estos últimos comentarios. Perfecto. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguro tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Ponele otra vez. ¿Cómo pioche? Viví el verano con Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuota de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Ese gol fue de chiripa. Tranquilo nomás, y Arturo. Brillante. Que ninguno... Revancha también puede ser en Sudamérica. ¿Verdad que veo? Oscar, vamos a dejar ahí nomás. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo por eso Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Lo que sabemos, opinamos igual que Germán, firma arquitecto Dragoto, ponelo. Comandante, el arco puede estar sin arquero también, pero meter desde ahí no es cosa fácil. Desastre este Germán. Respetable. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Sale a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Hola, ¿cómo están? Toda la vida el de Ortega, toda la vida. Ese fue el mejor gol del año, el de Ortega. Activa personal y disfruta de 7 gigas noches y llamadas ilimitadas, juega gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokio 12.000 BTU en 18, cuota de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa, llámanos a escribirnos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Responsabilidad del arquero. Concuerdo contigo, Germán. Fuerza. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba, Cayobá, Potiguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. No es terco Germán, su olimpismo le traiciona. Si era un jugador de Olimpia, el mejor del mundo iba a ser. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. 0971-1080-10 para los audios. ¿Cómo pioche? Feria de Retir del Grupo Luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en el Centro Logístico Ipané de 8 a 17 horas. Vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de Retir del Grupo Luminotecnia. Pobre Germán, te ganaste tu canasta de Navidad esta última parte del año. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990 de regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors BY. Seguimos. Tienes razón, Germán. De chiripa. El único que estuvo en una cancha de fútbol, el resto jugaban Atari fútbol. Pero quiere decir que tenemos vino todo. ¿Ve? Acá dijo Denis Caniza cuando debutó. Yo le hago 6-0 sin delantero, dijo, ¿verdad? Sí. Cuando sentado ahí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Denis? En fútbol y en táctica. Escuchá esto. Escuchá. En su presentación. Sí. No, pero muy Escuchá. muy alzado. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Cuando vino acá, le dije, ¿cómo te sentí? Miró la mesa, me abrió a mí y me dijo, andate vos acá. ¿Así, Arturo? Me abrió a mí para agarrarla. Entonces le mira, ellos le dice esto. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Nosotros nos quedamos ya. Muy fuerte. ¿Cómo, Denis?
Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy, calidad de éticos. Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Yo digo que Angelito que suele opinar. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Si Ángel escucha, esto lo va a quedar así. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Ahora nos complicamos. Y le contestó ya Ángel. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en @estaciones Petrobras PY. Seguimos. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Sí, era un gran jugador en su época. Claro, hasta ahí nomás para él. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731, Wilmar SRL. Buenas tardes, el gol de Cristian Rivero contra Mallorquín, ese fue un golazo también. No, lo que estamos hablando es que para Germán Cafa, el gol de Ortega no es tanto de valor, echándole responsabilidad, parte, no dice todo, parte al arquero, que no es para elegir y que se desmayen todo de emoción. Arturo, ¿no te das cuenta que Germancito es amiguito de Ivancito y quiere que su hijito sea el mejor gol del año? ¿No te das cuenta, Arturo, limpito enfermo es Germán? No, el gol del año fue el de Richard Ortiz. Claro, pero... Cuaco tipo y comba, ya tuve internet ya cortada. Son hay catuina de un media puto misui. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote una extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Estas cosas hay que ser bien explicadas. Acá tenemos que ser todo así, todo. Fíjate, vos decís, esto, que, no, porque vos tenés que estar acá, sí, bien, bien, si no, vos te la pasás, y si, no, hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico, pero... Y claro. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Consultas al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Usted tiene que tomar conciencia del gol porque estamos hablando de Ciso. Sí. El de la chilena espectacular. Está bien, hay cuama, entendemos. Sí, está bien. Lo que estamos explicando, señora. Está bien, hay cuama, entendemos. Está bien. Está bien, señora. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Arturo, cierto lo que dice Cafa. Aparte, él tiene cancha y vestuario. Ustedes tienen lo teórico. No penáis de más, pero a mí no mi otro grupo. Papá Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés molecas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada parrillera Papá Oli. O si preferís, risotto de camarones. Papá Olivar y Trattoria te esperan Celsa, Esperati, bomberos voluntarios. Estas son etapas en la vida que el muchacho está dejando seco. Porque le dan, pues. Entonces ya no sabe más a quién van a recurrir los muchachos. Cualquiera. ¿Quién bebe? Hola. Hola, ¿qué tal? Dapper coi petin 100.000 dapper puro veia. Học với patron ba te có bạn aporte. De patron se está te lleva más Usaina ya. Da y yo tenía adelanto y más ya la en de cualquier 100 y patron ya se lleva y coino. Acá cuando hay una cosa como... Oye amigo, lo felicito, se adelantado. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Porque gente y nada vender la ya celular y nada, empezamos ya hacer partido del lado y ya lo felicita, pamo. Tenés que explicar bien. Cuando vos querés pedir plata, explica. Acá tenemos que ser todo así. Todo. Claro. Fíjate, vos decís, esto, que, no, porque vos tenés que estar acá, sí, el ojo. Bien. Sí hay que explicar. Bien. Si no, vos te la pasás, y si, no.
hay que mantener, ¿cómo te digo? No sé si me explico. Sí, claro, no sé claro. Si Te me Y no explicaba sabemos perfecto. aún a veces cómo es la persona. No, para. Y no terminar de conocer 100% de las personas. Así mismo. Y eso tiene que, tipo, no confiar nomás en las personas. Así mismo. Y eso no tiene Para que hacer nada, nunca, tipo, ¿sabes? Pero tiene que, no, también, Para ¿entendés? nada. Y esas cosas lo que uno debe que... puta y polla. Bueno, termino. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Buenas tardes para todos. Arturo, Pejermángola no entendían para ver de fútbol porque lo entendí en Uruguay te llamó a Inacuri. Vaya. Aprovechar los mega descuentos. No, y que Germán lo que no entiende de fútbol porque si entendía iba a seguir jugando. No, ya. Mira. Este no, Tiene Facebook. él es. Sí, Alder. ¿Querés que te envíe? Sí. Alder. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves 14, mañana viernes 15 y hasta el sábado 16 de diciembre tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Yo le dije que era lo que le busca Alder ayer. Alder, sí, aprovecha la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Alder, sí. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder ganar. Bien. Está mejorando. ¿Querés ser afiliado a la Caja Mutual, afiliado online desde cualquier parte del país? Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Pero también todavía está y dice así más o menos. Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa y mi pensamiento acapara. Alder. Libros tontos. Presento mi examen final. No puedo concentrarme. Espera, este es el original. El original, Libros tontos. ¿Quién canta este? José Guadalupe Ponele Esparza. Alder. Espera. Este es Bronco. Ayub y Bronco y Alder. Madrugada es, intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa y mi pensamiento acapara. Si sos socio de la Universitaria y asegurás lo que más te importa con Banal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en banalseguros.com.py. Queremos hablar con Alder. Hay que hablar con él. Hay que hablar ese tema de Alder. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc. Alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021 443 600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Vamos a hacer un canje con Alder. Ya está llegando la Navidad. Quiero que el divino niño Jesús conceda paz, amor y felicidad a cada uno de los corazones. Desde Maracaná, Paraguay. Si él nos da manica con fútbol a lo grande, una lechecita, nosotros le damos manica y podemos hacer un canje. Él nos hace un tema y nosotros ponemos tema. Algo que tenga que ver con... Alder, ¿cómo te va? Todo bien, amigo. ¿Cómo estás? No sale. ¿Vos me escuchás, Alder? Sí, te escucho bien. Alder, ese tema de Bronco, Alder, Libros Tontos, ¿ese hace cuánto cantás?
Hace 15 días aproximadamente. Ah, ahora se van las redes sociales. ¿Qué tema podés cantar? ¿Qué tema nuevo? ¿Hay otros temas que estás cantando ahora? Ahora justo estamos grabando para el videoclip que la vez pasada cuando hablamos contigo justamente anunciamos. Ahora estamos grabando y máximo domingo o lunes vamos a compartir. Sí, te quiero pedir un favor, Alder. ¿Podés cantar a capela lo que vas a hacer? Así nos anticipas. Dale, sin problema. Cantala, por favor. Dice así. Sí. ¿Sabe que Alder sale entrecortado? Alder, te quiero pedir un favor. ¿Sí? ¿Vos no le podés mandar a Gerardo por WhatsApp el canto tuyo y nosotros pasamos al aire porque sale entrecortado, güey? Sí, sin problema, mi amigo, sin problema. Entonces, vos vas a tener que decir, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿está notando lo que te digo? Sin problema. Para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, un adelanto y ahí canta. ¿Me entendiste, va? Sin problema. Bueno, te repito, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, y ahí le envías todo eso y ya después le pones tu canto. Dale, hermanito, gracias, dale. Muchas gracias. Alder. Ya enseguida. Gracias. En Tupi el sábado 23 estaremos de 7:30 a 20 horas y el domingo 24 de 7:30 a 13 horas. Llámanos al 569-9000 y comprar las 24 horas desde nuestra web tupi.com.py. Tus compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la Porsche F150 y 100 premios más, la gente sabe. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Cómo te gusta, Alder? Sí, atento a las redes de Alder porque va a lanzar el videoclip, decía, está en proceso de grabación. Domingo y lunes. Así que yo de hecho sigo a la página, bueno, así que voy a mirar en Facebook. Ya te envío, veo. Sí. Y vamos a ponerle ahí después. Le mandá a Gustavito, ¿cómo es? A nivel de estreno, Alder, ¿a vos te gusta? Sí. Él llegó a Paraguay, el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. A Víctor le gusta Alder como canta. Le pregunto a Francisco, le pregunto a Darío, le pregunto al niño, le pregunto a Germán. ¿Qué tal canta? Este viernes 15 de diciembre llena el carrito con tus tarjetas de crédito Visa BNF en el Super Real más cerca tuyo. Bases y condiciones en bnf.com.py. Llegó el WhatsApp, Gustavito. ¿Todavía no grabó? Pero está grabando, veo. Está enviando. ¿A vos te gusta, Víctor? Sí. Incluso veo a la gente que lo sigue. Mañana hacemos un anuncio de lo que se viene. Ujina, dice Alder al cine. Por eso queremos Fútbol a lo Grande. Alder, poner al aire. ¿Para qué vamos a esperar mañana? Hoy queremos poner. Lo que nos hace. ¿Cómo? Me rompen lo que nos hace. Banana, Angelito. ¿Tienes asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Pruébalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Te vio? Pero es largo. Todo el tema me va a enviar. Bueno. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. El público está con nosotros, con Víctor, yo y Alder. Ustedes mantienen distancia, me parece, ¿verdad? ¿O no? Sí, para también. Pasa la prueba, pero pasa. Y a ver si qué dicen los muchachos del WhatsApp. ¿A qué número? 0971-108010. 0971-108010. Es decir, si van a poner el volumen más alto cuando canta Alder, si es que le van el volumen, o se van. Alder. Paran, Arturo, paran. ¿Qué es lo que yo quiero que pare? Alder. Está anotado, ahí está. Terminó, voy a grabar. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Sevillana 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Dice el arquitecto Lagoto, chau. Te vas para volver. Qué puta le vio, lo cambié en seco, de verdad, tío. Ya piró. Esa boquita. Ponele para los oyentes. Ponele para Alder. Víctor canta mejor que Alder.
hacerle una cantada a Víctor nomás, comandante. Sigue grabando Alder. Pasate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Cafa, vos tenés razón. El arquero tiene que estar en su arco. ¿Cómo entró el arquero? No, pero estamos hablando de Alder. Cambiamos ya de tema para los oyentes. Comandante, avísanos cuando canta Alder, porque podemos confundirnos con el canto de Víctor Villalba, comandante. Probablemente. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos, visión más digitales, más humanos. De Estado Bajo, de comandante, 2, 3, 4 balazos, la verdad, digo. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Luego cerramos con Julio Cáceres, que habló largo y tendido ayer. Ponemos. Comandante, vamos a escucharle a Alder. Y un éxito va a ser Alder. Le vamos a dar manija. Alder. Prueba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Esto que ponemos al aire es un anticipo de Alder. Lo hacemos con mucho. Después ustedes van a criticarnos que es cuestión de ustedes. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental, 1080 fútbol a lo grande, dice así. Usted te vive y la bruja cuera oma ve, ni paciencia ve. Opa otto paurende maullaje, arapujare y pirebai. Problema güero con dicobi o acasiona o baitema. Pueda causar y na jetaite, lo hopetu apete sapo, te sapo, lo hopetu apete sapo. Brillante, Alder. Pone otra vez. Esa presentación de Alder. ¿Qué pasa, Richard? Tranquilo nomás. Esa presentación y después Alder. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental, 1080 fútbol a lo grande, dice así. Usted te vive y la bruja cuera oma ve, ni paciencia ve. Opa otto paurende maullaje, arapujare y pirebai. Problema güero con dicobi o acasiona o baitema. Pueda causar y na jetaite, lo hopetu apete sapo, te sapo, lo hopetu apete sapo. Ponemos otra vez, muchachos. A ver, ponele WhatsApp ahí. 0971 10 Va a ganar 80, por 10. goleada. Yo te digo, Alder. Poné otra vez el saludo para Alder. Te sapo, lo hopetu apete sapo, te sapo, lo hopetu apete sapo. Polémico, la letra. Sí, la letra. Polémica. Hacer la traducción para los extranjeros. No, y habla del tema del tesapomé, que cuando está... cuando le agarras a la mujer ajena, eso es el tesapomé, o al hombre ajeno en este caso. El pata bolsa. Ponemos. Es polémico. Alder. ¿Cómo Alder te puede gustar? No afina, canta fuera de tiempo, un desastre. No, pero... Qué mal estamos. Con razón no nos vamos a mal los mundiales. Piqué, pero Alder, escuchá la presentación. Poné la presentación y graben. Te sapo, lo hopetu apete sapo. Y ahora ponen el volumen más fuerte donde estén, reúnanse donde están escuchando, llámenle a donde están en la oficina, en la casa. Y ahora, esto es el saludo. Ahora, escuche, poner más fuerte el volumen. Ahí está bien, escuchen. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental, 1080 fútbol a lo grande, dice así. Usted te vive y la bruja cuera oma ve, ni paciencia ve. Opa otto paurende maullaje, arapujare y pirebai. Problema güero con dicobi o acasiona o baitema. Pueda causar y na jetaite, lo hopetu apete sapo, te sapo, lo hopetu apete sapo. ¿El Argel tiene problemas? No, pasa que hace una descripción de los problemas de la bruja, Argel, y que al final dice que a todos les alcanza el tesapomé. Prácticamente eso da a entender. Legalmente él no es lo así tan, mi amigo. No te merecía algo más mejor. ¿Qué piensas hacer el sábado? Te sapo, lo hopetu apete sapo.
Muy bien. Alder, ponemos, gracias Alder, ponemos. Sí, En el ahí- que nos tome mal Alder, mira que no, la verdad te estoy diciendo. Valoramos. Después, guste o no guste. Muchísimos comentarios. Grande Alder y Arturo junto café. Te sapo, te sapo. En Ciopar comprando desde 200.000 guaraníes. En Ciopar comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales. Lleva cupones para participar del sorteo de fin de año. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. ¿Cómo pide un tipo como vos será Arturo? Alder. Te sapo, no te sapo, Ese pero no puede ser Gustavito, tiene un instrumental de una tipo... ¿Eh? Ese pum, pum, pum. ¿Sí? Tropical. Vos le metés un pum, ¿se entendió? Una base. Una base, tum, 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 ¿se entendió? te sapo, no te sapo, Poné pues, Víctor. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Arturo, ¿de dónde lo pusiste te sapo? te sapo, no te sapo, Hermano, no hay más, paramos. No, muchísimos comentarios. En la mesa muchos fueron te sapo, ahí, Vamos de Alder, ponemos, no tiene los sentidos. Pasa que eligió un tema medio... Y ese es el precio del oyente, ponele nomás. Fuerte y eso... Nomás, fuerte y Ponen a poco la Navidad, ya va a llegar de Alder Arcide, mi ídolo Alder. Ahí está, ídolo. No, eso, Pau. Pasa que no me gusta que querés poner mi vida siempre al límite entre la vida y la muerte. Y no sé si tu novio estaba demasiado borracho que no se dio cuenta, pero, boluda, casi no me comiste la boca. Y mi amigo sí se dio cuenta. Y vos sabés que mi amigo también es su amigo. Un día esto ni me puede morder y le puede decir, che, Bar, David no se entiende con tu novia. Y a Mondema, directo al lado de San Pedro me voy a ir. Va épico si el tipo, 1,95 m, campeón de Jiu-Jitsu. Él me hace una llave y me va a romper mi cuello y al toque ya me voy ya en el cielo. Ni en el cielo me van a recibir por ser pecador, si en la Biblia dice expresamente no desear a la mujer de tu prójimo. Y nosotros no es más que deseo. ¿Qué es lo que ya no hicimos ya nosotros? Todos los días nos hicimos wiki. Yo digo que tenés que dejarle bien nomás a tu novio, vení conmigo, yo le digo a mi novia, vamos a estar juntos. Pero pama, en serio, porque cada vez que me hace esta clase de cosas, mi corazón late como esa película de Comando. te sapo, no te sapo, Que, mira que Alder tiene un estilo. te sapo, no te sapo, Qué gran programa. te sapo, no te sapo, Otro audio. Comandante, inventaste una nueva categoría. Esto está por debajo de la mortadela otra vez, ¿será? ¿Cómo Pío va a estar por debajo de la mortadela? te sapo, Acá, vos, ¿quién es músico acá? Vos, Francisco. Acá tiene que entrar un instrumento. ¿Estás entendiendo? Una base. Completo. Che, es músico, todo completo. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental 1080 Fútbol a lo Grande, dice así. Usted te vive y la bruja cuera alma ve, ni paciencia de. Opa otto, paurende maullaje, arapujare y pirebay. Problema güero cuando COVID o ocasiona o baitema, Pero causa y na jetaite, no popete va pete sapo, te sapo, no popete va pete sapo, Alder, ¿qué hay más ahí? Nos vamos ya Hay enseguida. muchísimo. Esto es como un tedipo, duele escuchar. ¿Qué dijo el señor? Esto es como un teguipo, que te... Y duele escuchar. En el... ¿Qué? No entiendo. Que- Perdón, señor. Alder. Acá hay que juzgar la intención, la inspiración y cómo canta. Otro... Arturo, dedícate nomás al periodismo deportivo, porque con la música, hermano, lamentable. ¿Qué es lo que es lamentable? Alder tiene la amabilidad de anticiparnos lo que va a lanzar. Coincido totalmente con el oyente,
comandante, está debajo de la mortadela, es de batiburrillo, man. Sí. Batería Esparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Donde sea, la muchacho. ¿Se puede escuchar un poquito la opinión de Ángel sobre Aleja Mboguea Malaseca? Te sapo, no copeto a te sapo, Me rompen lo que no tengo que hacer. Parán, Angelito, si escuchaste el te saludo. sapo, no copeto a te sapo, ¿Vamos a cantar todo a coro o no? No, yo pregunto. Clansol de Lasca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Arturo, traducir en la música o en castellano, a ver si podés. Pero para eso está Víctor Villalba. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 01814347771. Decía en qué momento cerramos con Cáceres, ¿sí? La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Arturo, ¿por qué nos estás castigando así? ¿Será? ¿Qué te hicimos? ¿Por qué estás enojado con la audiencia? ¿Qué pasa? Yo no... ¿Y sí? Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Ojalá que el próximo año apenas termine el campeonato, una semana después ya vuelva a empezar el otro. Lectura comprensiva, Arturo. Lamentable la falta de contenido. Saludo para Alberto Jean Pujol. No, es la falta de contenido. Hoy es el día del bioquímico. Mucha felicidad. Así que mucha felicidad a todos los bioquímicos y bioquímicas del país. Paraguay. te sapo, no copeto a te sapo, Tienen que entender el mensaje, ponele. No el mensaje musical, entienda a la puta. No, es que Albert Cide que mañana va a lanzar esto. Comandante, ese oyente que llamó recién y dijo que este es batiburrillo, está loco el tipo. Por debajo de la mortadela no puede estar el batiburrillo, que es mucho mejor. Vos tenés que cantar, lo que llaman ahora cantan, ¿cómo tiene que decir? De sapo, ¿cómo dice? Al 0971-108010. No, pero esa parte final como es esta, poneme por la parte final de sapo, ¿cuándo canta? El final de él. te sapo, Ahora, no copeto a te sapo, y los oyentes van a decir lo mismo. Esa es la parte en otro registro de voz. Eso, poné otra Gustavito. te sapo, no copeto a te sapo. Ahora necesitamos que el público cante. Vamos a escucharle a las tigresas del oriente nomás ya. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Torticer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas. Comandante, vamos a escuchar propaganda, esa es la auspiciante que escuchaste a estupideces. Van a cantar lo que yo le digo. Poné, Gustavito, esa parte final. te sapo, no copeto a te sapo. Eso van a cantar ahora todos ustedes. Todo se inició con el cono, o sea, todo por culpa del cono, viejo. Sí, tenés razón. Copetrol ya premió de vuelta a 2 afortunados con los Polo Track y combustible gratis por un año. Vos podés ser el próximo, cargá desde 150.000 y generás tu cupón. Duplicás cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. El comité de un solo miembro. Cantan pues este. te sapo, no copeto a te sapo, Hola Arturo, tanto bien hiciste por la cultura y la música paraguaya desde la década del 60, Palito Ortega, Leo Dan, Sergio Denny, y después tantos otros, y después Experimental Tour Verano Paraguay con Erimark hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Otro, pasa que se me mezclan todos los audios, pero hasta ahora nadie se anima a cantar. Te sapo, Claro, ese repito. Sí. Te sapo,
Bien, bien. Con Comecipar termina el año con un 0 kilómetro, crédito para tu 0 kilómetro, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. Todo el mundo va a cantar Alder. Espera. Esa es la base. Esa es la base. Yo voy a ser el director artístico, ¿pone? Versión reggaetón ya le puso gustadito. Me gusta. Ponemos. Muchos son los oyentes. Vamos a hablar con tu chino, vos lo hizo ese. Brillante. Otro más. Todo esa ya está ya. Arturo, para completar, no poner también tu ti. A la puta. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Tenemos otro. Arturo, espectacular de Concepción. Sí, todo el mundo va a cantar por la calle. Rejoa es pura jeta de Arturo, sin problema. Este lo de Teo llegó a BM, de sapo, Este domingo todo sale, 850 millones en premios, sale sí o sí, 250 millones en pozos, 50 millones, una Peugeot 3008 y una casa por número de cartón. Sale este domingo 850 millones en premios NTC por Emoy. ¿Qué tal, muchacho? Prefiero el playero de mi suegra 1000 veces. ¿Cómo quiero que con su voz cante? ¿Cómo vos no querés cantar este Víctor? Con tu estilo. No. Bueno, Rito, poné por Ahí está, la música. Habla él, nos vamos. Mañana completamos la tanda, que nos comprendan los oficiantes que estamos con Desapo de Alder. Es que es un éxito. Cortito. Lo de Gustavo Velázquez, cerrado de palabra. Con cerro. Sí, y hoy hay reunión en Libertad. Caso Matías Espinosa. Muy bien. Nos vamos con Alder y enseguida Julio César Cáceres. Alder, un anticipo. ¿Cuándo va a ser su lanzamiento, Víctor? Mañana anuncia en redes sociales que va a salir el video en la página Alder, Alcides y los Nuevos Inigualables. Así se llama. ¿Cómo se llama el grupo? Alder, Alcides y los Nuevos Inigualables. Estaba grabando el videoclip cuando nos atendió, así que va a salir. Saludos, Alder. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental 1080 Fútbol a lo grande, dice así. Usted te vive y la bruja cuera oma ve, ni paciencia ve. Opa oto pa orende mauya, hey arapujare y pirebay. Problema güero cuando COVID o ocasiona o baitema Para causar y na hetaite, lo popete apete sapo, te sapo, lo popete apete sapo, El rumano, Chaucheju. Bueno, Julio, las consultas acá con los compañeros. Primeramente por Paul Charpentier. ¿Va a continuar en Sportivo Luqueño? Bueno, lo que nosotros habíamos marcado con la directiva es el deseo también de seguir contando con él y con otros jugadores también, ¿verdad? Bueno, la idea es continuar. A ver, Luqueño quiere que continúe Paul, vos como técnico, pero ¿qué dice el jugador, Julio? ¿Hablaron con él o no? Bueno, el jugador apenas terminó y ya tuvo su día libre, ¿verdad? Nosotros solamente manifestamos, marcamos también la fecha de reinicio otra vez de poder activar, y ya después quedaba también siempre a cargo de la directiva, ¿verdad? Poder también hablar, porque creo que vino también con una opción y esas cosas ellos lo manejan, ¿verdad? El deseo de nosotros era poder seguir contando con él, principalmente también en ese lugar donde nosotros también necesitamos reforzar más, y él también está en esas conversaciones, ¿verdad? Con la intención de que pueda continuar, ¿verdad? Y otro jugador aparte, ya te pasó con los compañeros, Julio, otro jugador aparte de Paul Charpentier que ustedes piden que continúen en el club. Algunos jugadores que han terminado su contrato y también por lo programado también por el club, y
Estaba también los centrales de Juan Núñez, estaba Paul con Castro, Mati Castro también, que adelante, que terminaba también su contrato. Había unos cuantos jugadores de los cuales nosotros también manifestamos cuál era nuestro deseo y ir cambiando ideas, ¿verdad? Porque también tienen proyectos del club que conversando entre el cuerpo técnico y también el presidente, ¿verdad? Y la gente que le acompaña, nosotros también necesitamos hacer un salto también, un poco más de calidad también en el plantel, porque no lo digo yo, sino también la gente que está en el club. Hay una exigencia bastante fuerte de lo que es el Sportivo Luqueño, y necesitamos también dar ese toque, porque hay ilusiones nuevamente para un nuevo campeonato. Todavía Deportivo Luqueño necesita aceptarse como tiene que ser en primera división de nuevo, y después lo que es la Sudamericana, también nos ilusionamos todos, ¿verdad? Pero siempre ir trabajando con las realidades, ¿verdad? Porque seguramente algunos jugadores también manifestaron también que quieren también cambiar de aire, entonces hay que ir viendo, ¿verdad? Para suplantar esas posiciones, ¿verdad? Porque normalmente hay gente que te llaman, te ofrecen jugadores, si nos gustaría contar con él. Entre eso también se sabe también que tal jugador también está siendo ofrecido en otro lugar también, que son otros jugadores que nosotros también manifestamos que nos gustaría tener en el plantel. Y bueno, yo lo único que le manifesté al presidente, siempre dije que los jugadores que nosotros queremos que sigan en el club, compartiendo esa idea con la directiva también, con el proyecto también de seguir trabajando con renovar un poco más también el plantel de jóvenes también, que están algunos también en la cantera, ¿verdad? Que es normal también trabajar, porque el Deportivo Luqueño, no sé cuántos equipos tienen acá en la liga que quitan siempre muy buenos jugadores, ¿verdad? Entonces, seguir trabajando en eso para poder levantar y también acoplarle a jugadores que le puedan dar la mano, ¿verdad? Jugadores importantes en primera que les pueda ayudar también en el crecimiento, ¿verdad? Y le dije que quiero jugadores que se queden, pero jugadores comprometidos, ¿verdad? Porque es la única forma que nosotros podamos crecer. El que no esté tan convencido y que tengan alguna duda, poder conversar con ellos y quitarles la duda que puedan tener, porque ya al comienzo de nuevo a trabajar, ya tenemos que proyectar nuevamente lo que va a ser el campeonato, y ese compromiso es lo que nos va a llevar siempre a conseguir cosas importantes. Julio, en el caso de Maná, ¿se dio un pedido a ustedes, un acercamiento? ¿Cómo fue eso? Porque nos decía el propio entrenador trinidense que optó por la mejor oferta, en este caso luqueño. ¿O fue un 50 y 50, un poco de acercamiento del jugador, un interés también de ustedes de contar con un jugador del rasgo de Maná? Sí, es un jugador muy muy importante, que mirando también lo que fue en Trinidense, fue una pieza muy importante también para ellos, y nosotros también veníamos buscando también con las lesiones también de Diego Fernández, Kevin, Manaya es un jugador ya realizado, ¿verdad? Completo, no es un jugador que le vamos a ir proyectando, no sería igual que Seba, ¿verdad? Que es un jugador en proyecciones, jugador joven, ¿verdad? Que necesita acompañamiento y necesita tiempo, y a una vez hay que ser sincero, a una vez el cuerpo técnico de tiempo depende de los resultados, ¿verdad? Si no hay resultados no tenés tiempo para trabajar, entonces siempre buscamos las mejores opciones. Nosotros siempre buscamos opciones, y la de Maná era la opción muy buena, sabiendo que estaba terminando también su vínculo con Trinidense, y bueno, era manifestar nuestro deseo y dejar también el trabajo también a la directiva, ¿verdad? Porque también, como dije recién, y le manifesté también a la directiva, no es tirar la casa al borde de todo y meternos en deuda ni nada, no, es analizar bien, ser bien claro, tener las cosas encima de la mesa, analizarlo, esto es lo que se va a poder, esto es lo que nosotros pretendemos, con esto vamos a poder soportar el plantel, porque a mí me interesa mucho también la puntualidad que está teniendo hoy día también el Sportivo Luqueño con el plantel. Eso es, pero es muy importante nuevamente para lo que significa el crecimiento del club y la seriedad que tiene que tener el club, ¿verdad? Entonces hay que ver esos puntos, ¿verdad? Porque uno va a pedir como entrenador, yo quiero montones de jugadores, ¿verdad?
es normal eso, mientras más opciones yo tenga, mejor para mí, ¿verdad? Pero yo tengo que mirar un poquitito también lo que pueda el club, no puedo tener cantidades y después generar problemas y no solucionamos nada, ¿verdad? Quiero tener también jugadores que estén capacitados para un club que es muy importante, con grandes desafíos, porque es un desafío muy importante lo que es venir al Deportivo Luqueño con la gente. A mí me gusta, ¿verdad? Sinceramente a mí me gusta, entonces por eso dije recién que los jugadores, necesito jugadores comprometidos, el que ya está, se comprometan de seguir con la misma entereza que veníamos haciendo, ya conociendo lo que fue este año. Fue un año muy difícil, porque no fue fácil, pero tuvimos una racha buena y después nuevamente una racha complicada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener más rachas buenas que complicadas. Yo sé que podemos perder partidos, pero hay que ver cómo, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de pensar y mejorar en ese aspecto para que podamos conseguir más cosas, ¿verdad? Porque va a ser muy importante. Los logros es del equipo siempre. Del equipo, yo digo, es un conjunto, no solamente es individual. El entrenador se encarga siempre de manejarle las mejores opciones a los jugadores. Tienen los caracteres, los jugadores, niveles distintos, características distintas. Entonces buscamos esas opciones. Nunca nos quedamos en algo de que no, esto nomás tenemos y no podemos. No, le buscamos vuelta, y con eso también entrarle al jugador, ¿verdad? Y yo creo que a través de eso también pudimos lograr esa permanencia, y el objetivo no tiene que ser solamente permanecer a primera. Yo siempre manifesté, para ganar